consejo para encontrar esa pareja ideal? Para una mujer y para ellos, y me parece un reto muy difícil, ¿eh? Las personas que tienden a cometer más infidelidades son aquellas que sobreestiman su capacidad para mantener las distancias. Daniel Tejedor, psicoanalista que transforma vidas al profundizar en las emociones y las relaciones. Su enfoque único en el psicoanálisis no solo te ayuda a conocerte mejor, sino que también te brinda las claves para crear vínculos más sanos y felices. Venga, a mojarse un poco. ¿Crees que tiene alguna consecuencia negativa el hecho de acostarse con mucha gente? ¿Cómo afecta la dinámica de la pareja el hecho de que la mujer pueda tener un pretendiente el siguiente día si quisiera? ¿Cómo hace una mujer para discernir entre un hombre que quiere sexo y uno que quiere una relación estable? Daniel, empecemos. ¿Qué diferencias hay en el amor entre un hombre y una mujer? Wow, empezamos fuerte. A ver, yo creo que a la hora de sentir, o sea, lo que uno siente versus un hombre o una mujer, por ejemplo, no creo que haya grandes diferencias. Yo creo que las diferencias son más en base a qué es lo que detona en uno y otro empezar a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, cuando tú ves una pareja funcional, que ambos se quieren y que hay un equilibrio en las fuerzas internas de la relación, cómo lo viven y cómo lo experimentan los dos es bastante similar. Ahora bien, ¿cómo se ha llegado a ese punto? Probablemente un hombre y una mujer necesiten cosas relativamente distintas, hablando en promedios. Evidentemente hay mujeres que pueden necesitar lo que típicamente necesita un hombre y viceversa. Pero en promedio diría que las mujeres priorizan mucho más la parte de sentirse seguras y cómodas, ¿no? Y incluso de poder experimentar ciertos grados de intensidad emocional, de esa incógnita de quién es este chico, quiero conocerlo, quiero cambiarlo, todo este tipo de procesos, ¿no? Que implican a veces un reto y demás. Y en cambio, por parte de los hombres, aparte de que sí, se suele valorar mucho más el aspecto físico que en comparación con las mujeres, no significa que las mujeres no lo valoren, pero más los hombres. Y luego también muchas veces hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de amor se confunde con el enamoramiento. No, los hombres y las mujeres no se enamoran normalmente de la misma forma, aunque puedan vivir el proceso de la misma forma, ¿no? Los detonantes. Y luego también creo que esto lo hacemos muchas personas, ¿no? Cuando vemos a alguien, lo tendemos a clasificar en si es más para una relación a corto o largo plazo, si es algo más esporádico para pasarlo bien un fin de semana y ahí se acaba, y a veces esas cosas también se confunden. De ahí que hayan tantos problemas con el casi algo, ¿no? El conocí a este chico, a esta chica, la cosa iba súper bien, parece que nos estábamos enamorando los dos, y luego de repente, ¿sabes? Como que termina, y es como pues que probablemente la otra persona no te veía como algo para largo plazo, ¿no? Uh-huh. Todo este tipo de cosas, dependiendo de dónde pones el foco, se nota que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Pero, repito, es más una cuestión de qué detona en cada uno de nosotros esos sentimientos, que luego ya cuando lo vives, o sea, de hecho, por ejemplo, estudios de infidelidad demuestran que no es una gran variable el ser hombre o mujer para predecir si alguien va a ser infiel. Es mucho más predictivo, por ejemplo, la profesión que tienes, el estatus socioeconómico, dónde vives, qué cultura has interiorizado. Eso influye muchísimo más que si eres hombre o mujer, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué opinas del típico argumento Red Pill que se dice que el enamoramiento del hombre es como más real o idealizador y el de la mujer es más dependiente del contexto? ¿Lo has escuchado alguna vez? Lo he oído alguna vez, sí. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, es cierto que las mujeres cuando... Mira, voy a poner un ejemplo muy concreto que además demostradísimo. Las mujeres disfrutan mucho de las novelas románticas en comparación con los hombres. Ahora podría salir una mujer y decir, pues a mí no me gustan. No, es que tú eres la excepción, no eres la norma, ¿no? Disfrutan mucho de que la historia de amor o sexual o del tipo que sea de vinculación, tenga una narrativa, tenga una historia alrededor. Cómo nos conocimos, qué pasó, cómo no me miraste, qué significaba esto, cómo yo hablé con tu amiga para que tú... Toda esa narrativa en ellas tiene un peso muchísimo mayor. En el caso de los hombres no es tan así, al menos no de primeras. Por supuesto, a un hombre también le gusta que pueda haber cierto grado de narrativa, pero es mucho más, en el corto plazo es mucho más, te veo, me atraes y intento, como me atraes mucho físicamente, intento invertir tiempo en conocerte, ¿vale? Entonces, diría que esa es la diferencia. Pero en cuanto a los red pills, ¿a qué te refieres? O sea, hay el típico argumento que yo he escuchado que un hombre cuando se enamora de una mujer nunca deja de estar enamorado, por decirlo así, porque no la quiere por lo que tiene, sino por lo que es. Y en contrapartida, la mujer sí que quiere al hombre por lo que es capaz de hacer y proveer. Ese es el argumento red pill. Vale, no creo que sea la norma. Y volvemos al punto de antes. Creo que las mujeres pueden llegar a ese punto por vías distintas que los hombres a la hora de llegar a un punto de decir de estoy realmente enamorado de un hombre o de una mujer. Uh-huh. Y esto va a seguir siendo así aunque pase mucho tiempo. Aunque perdamos el contacto, yo seguiré pensando en ti años después, aunque ya me case con otro hombre,
Eso también se da en mujeres. Pero creo que los caminos hasta llegar a ese punto sí que son bastante diferentes entre hombres y mujeres. Es decir, los hombres, por ejemplo, tendemos mucho más eso a cuando nos hemos sentido comprendidos, hemos podido abrir partes de nosotros y han sido aceptadas por parte de esta mujer, nos hemos sentido también muchas veces útiles dentro de la relación, esa sensación de poder proveer y todo este tipo de cosas que nos hacen sentirnos como muy bien, también porque nos transmite que la otra persona nos va a valorar por ello. Entonces genera una espiral, ¿no?, de retroalimentación. Pero yo no creo que hayan diferencias en cuanto a la capacidad de olvidar. Quizás sí que los hombres tendemos a entrar mucho más en esa dinámica y creo que encajaría, a lo mejor me van a hatear, pero me da igual. Creo que en la comunidad Red Pill sí que hay como cierta tendencia a romantizar ese amor puro que muchos hombres pueden haber sentido. Pero creo que también se refugian un poco en esa narrativa porque es... ¿Sabes el perfil este de... ¿Has visto Blade Runner? ¿Vale? Ryan Gosling ahí pensativo, solo, guapo, inteligente, pero que se aparta un poco de la sociedad, es un poco una especie de paria, ¿no? Y se enamora de una IA. Entonces este perfil así como muy ensimismado es algo que los hombres a veces tendemos a romantizar, también porque las mujeres a veces también lo romantizan desde fuera, ¿no? Pero creo que muchos hombres se refugian en esa narrativa y como nos cuesta más, estadísticamente hablando, encontrar una próxima novia, permanecemos mucho más en ese proceso. Las mujeres, al tenerlo como relativamente más fácil, luego construirán o no una relación de calidad o encontrarán un hombre adecuado o no, pero de primeras, para conocer un nuevo hombre, lo tienen mucho más fácil. Entonces, incluso aunque pudiesen refugiarse en esa narrativa de seguir enamorado de esa persona a la que nunca olvidaré, como no es rentable, porque es que literalmente tengo ya otra oferta aquí, ¿no?, de conocer a este hombre que igual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero voy a dedicarle tiempo. Entonces, como hay menos paso de la pareja A a la pareja B, las mujeres creo que tienden menos a pasar menos tiempo en ese estado, ¿no?, que muchos hombres. ¿Cómo afecta la dinámica de la pareja el hecho de que la mujer pueda tener un pretendiente en el siguiente día, si quisiera? Eso creo que lo cambia todo, la verdad. Tinder, las aplicaciones de citas, creo que son una representación máxima de esto, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, porque incluso en hombres pasa exactamente lo mismo. O sea, un hombre con mucho éxito, ¿vale? Mucho éxito no me refiero solo empresarial, sino a nivel con las mujeres, y que tiene muchas pretendientas, ¿no?, que muchas mujeres que estén dispuestos a conocerlo e intentar tener algo con él, se comporta como una mujer más promedio en ese sentido, que no sea a lo mejor tan despampanante o que tenga tantos pretendientes, pero como la mujer promedio tiene más pretendientes que el hombre promedio, hace que los hombres puedan tener conductas típicamente femeninas cuando tienen mucho éxito. ¿Me explico? Sí, entonces, por eso volvemos a lo mismo, que no es una cuestión de si eres hombre o mujer, sino de en qué mundo está inmerso ese hombre y esa mujer, y dado que los mundos son distintos, pues sí que hay diferencias de género, pero no por una cuestión biológica. La mujer, al tener mucho más éxito y mucho más pretendientes, obviamente cuando hace un cálculo, esto es como si tienes muchas ofertas de trabajo, pues te vuelves más exigente, evidentemente, y estás más cómoda a lo mejor en un trabajo, porque sabes que puedes encontrar otro fácilmente. Pero si tú solamente tienes un trabajo y sabes que si terminas en ese trabajo no vas a encontrar un plan B, obviamente tu forma de relacionarte en ese trabajo, cómo te comportas, la ansiedad que experimentas, cambia radicalmente. Pero no es porque seas ni mejor trabajador, ni peor, ni tengas unos genes o tengas otros, simplemente que haces ese cálculo de coste-beneficio y dices, no puedo hacer tonterías, ¿sabes? Si no me despiden y no encuentro una alternativa. Es oferta y demanda, ¿no? Totalmente. Entiendo. Y sí, me suena un poco antiintuitivo, porque normalmente las mujeres son las que quieren el vínculo a largo plazo, ¿no? Así generalizando también. ¿Cómo puede ser que una mujer que sí que puede tener muchas más opciones como norma general que un hombre es la que normalmente abogue por seguir en la relación? No sé si estoy en lo correcto, pero normalmente una mujer o una chica quiere una relación a largo plazo, mientras que un hombre puede ser más promiscuo, ¿no?, como norma general. No creo que la premisa sea cierta. Creo que depende también de esencialmente de las expectativas. O sea, por ejemplo, un hombre con 25 años que una relación a largo plazo, menos probable que un hombre con 30 o 35. Una mujer con 25 años que una relación a largo plazo, quizá más que el hombre de 25, pero no porque sea mujer, sino porque cómo construimos nuestra vida y nuestro proyecto de vida como hombres y mujeres también difiere. Entonces las decisiones que tomamos también difieren. Pero si luego, por ejemplo, equiparas variables como la edad, ese tipo de tendencias disminuyen mucho. Un hombre de 35 o 40 años que quiere tener hijos, pues, obviamente, de hecho sería una buena pregunta, ¿quieren los hombres ser con más frecuencia padres que las mujeres quieren ser con más frecuencia madres? Es decir, ¿hay una diferencia? Yo creo que no. Yo creo que no hay grandes diferencias. Es decir,
un porcentaje significativo de hombres quieren, llegados a cierta edad, ser padres, igual con mujeres, pero la edad no es la misma, ¿vale? Entonces, claro, hay muchos hombres, que esto muchas mujeres lo sabrán, que cuando tienen, no sé, están conociendo a un hombre de 35 años y el hombre se comporta como si tuviese 20. O sea, no, es que ahora estoy tal, viajando, no sé qué, no sé cuántos, y ya el día de mañana tendré hijos. Es como, a ver, tienes 35 años, ¿cuándo es el día de mañana? Cuando tengas 50. Si no quieres conocer a tus nietos, me parece bien, pero es un problema, ¿no? Puede ser un problema por muchos niveles, ¿no? A nivel de energía y demás. Entonces, repito que no creo que sea en este caso una cuestión de diferencia de género, sino más una cuestión de otras variables como la edad, la expectativa de cuán fácil es para mí encontrar una pareja. Un hombre que, por ejemplo, tiene pocas expectativas de encontrar una pareja mejor que la que tiene, probablemente esté más dispuesto a vincularse a largo plazo con ella. Entonces, creo que son procesos como muy inconscientes que todos hacemos, pero la mayoría de seres humanos nos gustaría construir una familia con unas características u otras, pero desde luego no nos gustaría morir solos, que es como el gran temor del ser humano, la soledad. Y en base a ese temor, pues construimos la vida lo más eficientemente posible según las creencias que tenemos. Más que los géneros, igual es el momento vital, ¿no? Porque las mujeres se les acaba la etapa fértil antes que a los hombres, con lo cual entiendo que maduran antes, quieren tener una relación antes, por lo cual comparas con la misma edad, pero no es por género, sino por momento vital, entiendo. Claro, y de hecho, si comparas la edad promedio de las parejas, del hombre versus la mujer, la norma es que la mujer tenga unos 2, 4, 6 años menos que el hombre. ¿Qué es lo que acostumbra a funcionar más en cuanto a diferencia de edad entre parejas? Creo que la diferencia, estadísticamente hablando, más frecuente eran como 2 o 4 años. La misma edad también, pero 2 o 4 años suele ser lo que más funciona. ¿Ah, sí? Pero bueno, puede haber una diferencia de edad grande y que la relación funcione, pero suelen haber más obstáculos solo por el tema de la edad. Si cuanto más grande es la edad, de hecho es que están las estadísticas, la gente la puede buscar, cuando la edad es mayor o igual a 9 años, la tasa de divorcios, de separaciones, se dispara muchísimo, pero porque el contexto vital en el que cada uno se encuentra y cómo percibe la realidad cambia radicalmente. Cualquier persona puede reflexionar sobre cómo veía su vida hace 9 años y a sí mismo, y se darán cuenta de que son personas no radicalmente distintas, espero que no, pero sí bastante distintas. Yo pienso ahora tengo 30, 21, evidentemente ni pienso igual, ni actúo igual. Pues imagínate estar con una chica que me saca 9 años, que encima maduran un poco antes. Es como, hay mucha desincronización. Hay otras variables que pueden como disminuir esa diferencia o esa brecha de edad. Por ejemplo, personas que se independizan antes, que tienden a madurar antes, por cuestiones también de supervivencia, ¿no? Es que he tenido que encontrar trabajo antes y yo además compaginaba los estudios y el trabajo y me independicé y me pagaba yo mis facturas y monté una empresa. Claro, todo ese tipo de procesos hacen que alguien madure normalmente mucho antes y asuma responsabilidad sobre su propia vida mucho antes. Cuando encuentra una pareja que es mayor que uno mismo, pues se equilibra bastante. Has hablado antes sobre que vivimos la etapa inicial de formas distintas. ¿Algún consejo para un hombre y luego para una mujer para encontrar esa pareja ideal? Se me ocurren unos cuantos. Para una mujer, sí, estamos hablando de relación estable, ¿no? A largo plazo. Para una mujer, saber diferenciar el hombre que solamente quiere sexo del hombre que quiere algo más. Y me parece un reto muy difícil, ¿eh? Porque al final muchos hombres quieren solamente relaciones sexuales o estarían dispuestos a tener una relación estable pero con muy pocas mujeres y lo demás es tirar la red a ver si algo cae y mientras tanto pasa un fin de semana divertido. Y creo que ese sería como el principal punto para ellas. Y para ellos, bueno, se podría hacer también el cálculo de diferenciar la mujer que le quieren solamente por una cuestión económica, de estatus. Por eso veo bastantes ventajas. También hay inconvenientes, pero muchas ventajas a encontrar una pareja antes, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los hombres, que son los que más lo suelen postergar. En el caso de las mujeres también, pero en el caso de los hombres lo que pasa es, supongo, bueno, tú mismo, ¿no? Tú tienes un podcast ahora mismo, hemos hablado antes, ¿no? Has intentado tener algún negocio y has hecho el ensayo y error, algunas cosas te han ido bien, otras te han ido mal y has ido aprendiendo. Claro, una mujer desde fuera podría haberte visto hace unos años y haber dicho, este tío no está dando un palo al agua o está dando palos de ciego, ¿no? Pues no voy a apostar por él. Pero una mujer inteligente te ve a ti y dice, vale, los intentos o las estrategias que está siguiendo no le están funcionando ahora, pero yo veo en él inteligencia, competencia, capacidad, iniciativa, voy a apostar por él. Entonces empieza a estar contigo, está haciendo esa inversión, ¿no? Es muy como la pareja esta de McGregor, que a veces se idealiza mucho, ¿no? Pero es un poco ese proceso. O sea, tú como hombre quieres discernir entre la mujer que te quiere por tu éxito actual,
de la mujer que habría apostado por ti en un momento en el que no tenías ningún tipo de éxito. Tú quieres esta segunda. Sabes que la relación se va a construir de una forma totalmente distinta a la que viene, ¿no? Y es como esto, como la bolsa. Yo tengo que, como buen inversor, tengo que invertir en aquellas acciones que van a crecer, no las que ya están altas. Pues tú como hombre también tienes que discernir esa inversora que va a invertir en ti de cara a largo plazo, ¿no? Entonces, yo entiendo que es cómodo el decir, bueno, yo ahora me centro en mi trabajo, en mis estudios, tal, y voy construyendo mi imperio. Y luego, ¿cómo vas a discernir cuál es la mujer que realmente te quiere por más allá de tu imperio? Y es difícil. Igual con el tema sexual, una mujer cuanto más atractiva es, más dificultades va a tener para discernir el hombre que la quiere solamente para acostarse con ella del hombre que la quiere para algo más. Entonces, con estas variables cada uno tiene que estar jugando y tenerlo en cuenta. Cada uno que se enlace o se case o se acueste con quien quiera cuando quiera, pero la realidad es esta, que cada uno tome las decisiones que considere. ¿Cómo hace una mujer para discernir entre un hombre que quiere sexo y uno que quiere una relación estable? Esto es complicado. Y además yo diría que cuantos peores referentes masculinos has tenido en tu vida, más difíciles de discernir. De ahí podemos hablar de todo el tema de daddy issues y todo este tipo de historias, ¿no? Pero en general yo diría que una buena estrategia es que me van a hatear, pero bueno, es postergar el primer encuentro sexual. O sea, de verdad, si alguna mujer me dice, no, yo me acuesto siempre con los chicos en la primera cita y al día siguiente me escriben todos, pues igual tienes una serie de características que los enganchan muchísimo, pero la regla general es que muchos hombres solamente quieren eso y cuando hacen el check se olvidan. Entonces, un hombre que es capaz de postergar ese primer encuentro sexual para seguir conociéndote, significa que o es que tiene muchísimas ganas de acostarse contigo porque no tiene tampoco un plan B o C y encima tú le gustas un montón y le atraes un montón y está dispuesto a sacrificar 20 citas sin haberse acostado contigo, que podría ser, pero es menos probable, ¿no? Entonces, ese es un buen indicador. Hombres que van muy intensamente desde el principio, que hacen mucho love bombing, de esto que le llaman ahora, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, claro, ¿por qué vas tan rápido? Es la pregunta del millón. Pero además esto se aplica igual, por ejemplo, con la gente que pasa de una relación a otra, como, ¿no?, con el efecto liana, que también le llaman ahora, ¿no? De solamente cojo al próximo cuando ya estoy soltando al primero, ¿no? Y esto puede ser señal de que no has superado a tu ex y quieres tapar este agujero conmigo. No porque yo te guste, sino porque quieres tapar este agujero. Pues es lo mismo. O sea, alguien que va muy rápido para acostarse contigo, para hacer planes, para llenar su vida de ti, es o le gusto muchísimo y soy de repente aquí, sin conocerme, ese es el punto, ¿no? Le gusto muchísimo sin apenas conocerme y tal, y esto es un flechazo increíble y demás, o está intentando tapar algo. Pues con el sexo es un poco lo mismo. O sea, si tú quieres acostar conmigo el primer día sí o sí, pues no hace falta ser un genio para intuir que tu prioridad es el sexo y no otra cosa. Pero entiendo que alguien podría decir, bueno, pero tú no puedes decirle a una mujer que se acueste. No, yo no digo cuando cada uno que se acueste cuando le dé la gana. Pero yo describo las consecuencias que tiene hacer este tipo de cosas y luego que cada uno lo elija libremente, que a mí me da igual. Y, venga, a mojarse un poco. ¿Crees que tiene alguna consecuencia negativa el hecho de acostarse con mucha gente, tanto para hombres como para mujeres? Sí. Desde un punto de vista psicológico. Sí, no, claro. O sea, yo repito que soy psicólogo y psicoanalista, no soy cura. O sea, a mí la moral de cada uno que se la construye en su casa, con su familia, me da exactamente igual. Pero las consecuencias de los actos, como psicólogo, es lo que me interesa y es analizar pues, esas consecuencias. Y además tiene efectos tanto en hombres como en mujeres. Fíjate que conforme el hombre va avanzando en edad, tiende mucho menos a hacer esto, salvo perfiles específicos como psicópatas, narcisistas, esa tríada maligna de personas, los sádicos también hay muchas veces. ¿Por qué? Porque se ha visto que está más estudiado en hombres, por eso hablo de hombres, ojalá hubiese más estudios en mujeres, pero esto no se estudia tanto. Se ha visto que hombres que tienden a sentirse cómodos teniendo muchas relaciones sexuales esporádicas, tienden más a tener rasgos narcisistas, psicopáticos, es decir, instrumentalizan a las mujeres en este caso, incluso si fuese un hombre homosexual, pues instrumentalizaría a los hombres para pues saciar sus deseos sexuales, su líbido, lo que sea, ¿no? Entonces, ya de entrada, no creo que alguien pueda forzarse a convertirse en un psicópata, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú entrenas un poco eso, si sistemáticamente como hombre aprendes a utilizar a las mujeres en este caso para satisfacer simplemente tus deseos sexuales y te olvidas de todo lo demás, puedes estar reforzando un poco ese patrón de ver a la figura femenina solamente como con ese objetivo.
y yo creo que acabas deshumanizando un poco al otro género o al propio si eres homosexual. Puede que os estéis preguntando, ¿pero qué mierdas lleva en la nariz? ¿Qué es esto? ¿Se ha hecho daño? ¿O qué es? Pues nada de eso, no me he hecho daño, simplemente quiero respirar mejor. Y eso lo he conseguido con Highstrips. Existen varios estudios que demuestran que una respiración nasal puede aumentar hasta un 15% el rendimiento deportivo. Pero la cosa no va solo de cuando estás haciendo deporte, también va de cuando estás durmiendo. Respirar por la boca cuando duermes puede hacer que la calidad de tu sueño se vea perjudicada gravemente, llegando a ser un 20% menos eficiente. Y para terminar, si estas dos razones no te han convencido aún, respirar por la boca es la puerta de entrada de varias enfermedades, como caries, migrañas, estrés y ansiedad. Así que si quieres darle un try a estas tiritas de la nariz, que no solo te ayudarán a respirar mejor, sino que te harán ver bien fachero, tienes un link en la descripción, aprovecha ahora que están en stock y vuelta a la conversación. Y en el caso de las mujeres, entrañan este riesgo, porque también hay mujeres que podrían tener esta tendencia, aunque sean, intuyo, algo menores, pero también está la parte de riesgos, por supuesto, a nivel físico, a nivel de, si yo me acuesto con hombres, voy a casa de hombres a acostarme con ellos y no los conozco de nada, no hace falta ser un genio, que si hay un X% de asesinos en serie o un X% de violadores o maltratadores o lo que sea, narcisistas, psicópatas, ¿no? En todos estos perfiles, pues obviamente te va a tocar uno de cada X. O filtras muy bien, y a veces es muy difícil porque estos perfiles son especialmente buenos enmascarándose, o filtras muy bien, o te va a tocar de vez en cuando la quiniela. Eso es un riesgo. Y alguien podría decir, bueno, pero los hombres también pueden ir a casa de una mujer y que la mujer les asesine. Sí, pero es mucho menos probable. Entonces, el riesgo físico está, el riesgo de ETS también en ambos géneros, pero muchas de las ETS también tienden a ser más fáciles de contagiar de hombre a mujer que de mujer a hombre. Y luego, por supuesto, el riesgo de embarazo. Dices, uso preservativo, ya. ¿Y si el hombre se lo quita sin avisarte? Pues no sé, podría darse también el caso. Entonces, entraña un riesgo. Y a nivel emocional y psicológico, que todo lo anterior también tendría efectos psicológicos, pero bueno, a nivel emocional yo creo que desgasta muchísimo. La gente que cree que puede acostarse sistemáticamente con otras personas, o con una única persona, y no vincularse nada, no tener ningún tipo de lazo emocional y demás, es o porque las relaciones sexuales son como dos robots manteniendo relaciones sexuales sin sentir nada, lo cual es como, pues para eso no me acuesto con la otra persona quizá, y si hay algún tipo de vinculación, eso también quema mucha energía y puede hacértelo pasar muy mal, depende de cómo la otra persona te trata. Es decir, cuanto más te vinculas a alguien, más poder le das para que luego te haga daño. Entonces, cuantas más veces te acuestas con una persona, más probabilidad hay de que esa persona tenga más poder para hacerte daño, y viceversa. Entonces, yo creo que el sexo al final implica cierto grado de vulnerabilidad, así como resumen, y esa vulnerabilidad implica que le das poder al otro para dañarte. Entonces, cuanto más te acuestas, más vulnerabilidad. No hace falta ser un genio. Voy a dar mi experiencia en primera persona, de persona narcisista, psicópata y que cumple toda esa triada. Yo lo he hecho, o sea, toda mi vida hasta el momento me he acostado con muchísima gente y la consecuencia de eso ha sido que he instrumentalizado inconscientemente a las mujeres. O sea, es algo que me he dado cuenta, no sé qué va antes, si yo ya lo era o me lo he vuelto, pero ahora revertir todo ese, o sea, esa instrumentalización y eso que te ha quedado en la cabeza es chungo. O sea, yo lo aviso, ¿sabes? Para los role models de ir follando con todo el mundo de hombres es una putada. Es una putada porque luego te lo tienes que quitar y es un trabajo duro. O sea, que corroboro en primera persona que esto es nocivo para uno mismo. Sí, o sea, y además piensa, las relaciones, vamos a decir, las relaciones sexuales sin carga emocional o sin vinculación pueden darse si tienes ciertas características o te pillan en un momento de tu vida muy concreto, ¿vale? Si son sistemáticas ya es una cuestión más de personalidad o de trastornos graves que un momento contextual. Pero o sea, las relaciones sexuales sin esa carga emocional son tan placenteras. No. Claro, no, vaya y voy, ¿no? Entonces, habrá gente que dirá que sí. Y la siguiente pregunta es ¿por qué? Por lo general, para la mayoría de personas no lo son, pero si para ti sí que lo son, entonces es un ¿por qué son tan placenteras? Si no hay ningún tipo de vinculación emocional, es solamente la descarga física. Pues entonces ahí entramos en el plano de ¿te gusta la imagen que tienes de ti, de poder, de no sé, narcisista, ¿no? De mira con cuántas mujeres me puedo acostar? Eso ya está diciendo mucha información de ti. Que tú encuentres el placer no en el acto sexual propiamente dicho de fisiológico, ¿no? O en la parte emocional de vincularte con alguien y disfrutar de ese momento de intimidad, sino que es un poder, estatus, lo que la gente va a pensar de mí, cómo yo luego puedo alardear de ello, luego salir en un podcast y decir que me he acostado con muchas mujeres, ¿no? Y todo ese tipo de elementos hacen que están describiendo de ti cosas bastante turbias, ¿no? Bastante oscuras. Nace por ego,
nace por el hecho de quiero poder decir que me ha costado con muchos o simplemente quiero tener esta especie de imagen de persona como que liga mucho o lo que sea. Y luego yo creo que se convierte en una forma de tapar mierda. Es decir, del mismo modo que scrolleas para olvidarte de que tienes algún tipo de problema, lo utilizas con el sexo. O sea, el motor es el ego y luego se transforma en una necesidad, una adicción, que, como comer azúcar. Es que es lo mismo. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo he vivido al menos. Claro, y el sexo, como implica muchas cosas, puede ser adicción a... Bueno, como la adicción a sexo está bastante documentada en la literatura psicológica, pero luego entraña muchísimas más cosas como el tema del estatus y todo esto que hemos hablado, ¿no? Entonces sí, tú te puedes hacer adicto a el reconocimiento que implica tener muchas parejas sexuales, al poder alardear de ellos, todo eso también son componentes, como una adicción a cualquier otro tipo de sustancia. Cuando alguien se hace adicto a la heroína, no se hace adicto a la sensación concreta que también de placer que te genera la heroína, sino también es que escapas de tu casa, que te rodeas de ciertas personas, cómo tú te conviertes en una nueva persona cuando estás consumiendo, los círculos sociales que creas, todo ese tipo de cosas generan también parte del componente adictivo que tiene esa conducta, que es consumir drogas o acostarte con otras personas. Nos hemos quedado, yo creo que esto ya está bastante tocado, creo que nos hemos quedado antes, donde el hombre, ¿cómo puede discernir entre una mujer que lo quiere por lo que es y no por lo que tiene o por lo que hace? Empezar una relación antes de que tú lo tengas. Y, de hecho, esto por ejemplo, en la crisis del 2008 se vio, una de las tasas más altas de divorcios en muchos países son en las crisis, yo voy a decir el ejemplo del 2008, pero bueno, se aplica a muchas crisis porque los hombres pierden el trabajo y las mujeres dejan a los hombres que han perdido el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes discernir? Pues, repito, encontrándola antes de que tú tengas el suficiente éxito como para... Todo esto hablando de hombres exitosos, que habrá gente que dirá, bueno, ¿y los hombres normales que no construimos un imperio? Pues entiendo entonces que lo tienes más fácil porque eso no va a sesgar. Es decir, si tú eres un tío normal que tienes un cierto estatus socioeconómico pues promedio y te encuentras una mujer que está más o menos de tu estatus, pues ahí no hay mucha duda. Como mucho, esa mujer quiere preservar su estatus contigo, ¿no? Porque además bueno, me voy a meter en temas de antropología, pero es que me voy a ir un montón. Entonces, pero si eres muy exitoso, es o pillarla antes o, por ensayo y error, cuando las cosas te vayan mal, o incluso cuando puedes transmitirle a tu pareja que pueden ir mal en un futuro, también cómo reacciona. Es decir, mi pareja me deja de perder el respeto o se distancia de mí o pierde incluso el deseo sexual cuando yo le estoy hablando de que igual en un futuro las cosas me van mal o vamos a pasar por un mal bache. ¿Cómo afronta este tipo de información? Por supuesto, si llega el momento y desaparece, ya tienes la confirmación, ¿no? O si la relación se tambalea cuando a ti no te va exactamente bien en toda la parte financiera y económica, ya no tanto dinero, que también es importante, pero a veces nos fijamos mucho en el dinero y al final hay que entender que las mujeres inconscientemente, igual que los hombres también, pero no para elegir mujeres, sino para otras cosas, pero valoramos el dinero como un proxy de la competencia, de la capacidad de generar luego más dinero. Entonces, no es que la mayoría de mujeres no es que busquen un hombre con dinero, buscan un hombre capaz de generarlo, ¿no? Porque no solamente el dinero, también es una cuestión de, por ejemplo, se ven muchos, un hombre que viste bien, que tiene don de gentes, que va a una fiesta y conoce a la gente, que tiene influencia. Todo este tipo de cosas forman parte de la misma amalgama de variables que transmiten que ese es el hombre. Es un hombre capaz, competente, que yo voy a hablar con él, me voy a sentir segura, me voy a sentir atendida, que va a estar ahí en un futuro, que se involucra, pero al final cuando tú montas una empresa estás demostrando compromiso con una empresa. La mujer, evidentemente, quiere que te comprometas también con ella, ¿no? Pero un hombre que no es capaz de comprometerse con una empresa, que no es capaz de comprometerse con un socio, con un proyecto, con un hobby, como luego voy a esperar a que se comprometa conmigo, no va a dar un palo al agua tampoco, ¿no? Entonces, todas estas variables responden a un mismo elemento. Nos solemos fijar en el tema del dinero, porque como sociedad es algo que está siempre el foco ahí puesto, es una variable muy medible, pero son todo como elementos intermedios entre lo que realmente estás buscando en la persona y lo que yo siento como deseable. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es el hijo de un millonario no es tan atractivo como alguien que aún no tiene dinero pero tiene la capacidad para hacerlo. Ahí se ve muy claro. Tú naces rico y sí, tienes una cierta seguridad, pero la otra persona no te ve con la capacidad, con la competencia. Ahí es lo que miden. Sí. Por eso me hace muchísima gracia las críticas que se hacen a las películas de Disney cuando son
Menudo plot twist. Ahora voy. Cuando son representaciones de cómo funciona realmente la sociedad y Disney simplemente cogió las películas y dijo, mira, estos son los arquetipos sociales, ¿no? Y así funcionamos como seres humanos. Y voy a La Dama y el Vagabundo. La película de La Dama y el Vagabundo no es más que una mujer de alto estatus, o Aladín, o todas estas, de alto estatus, con poder y tal, que busca un hombre que está muy por debajo de ella a nivel socioeconómico. Es como, ¿y por qué una mujer iba a hacer algo así? Si puede estar con el príncipe tal. Porque el príncipe X con el que te quiere casar tu padre no es un buen hombre. Tiene mucho prestigio, tiene mucho poder, pero no es un tío competente, no es un tío que te va a tratar bien. Y este tipo de películas justamente enseñan a la sociedad, a hombres y mujeres, que el hombre de valor no es aquel que tiene ya una mansión, es aquel hombre que es hábil, que es divertido, que es ágil mentalmente, que tiene un buen humor, que es competente, que puede ingeniárselas para el día de mañana construir lo que se le antoje, aunque ahora mismo no tenga nada. Uh-huh. Y la mujer igual. Este tipo de películas lo que transmiten es tú puedes tener un estatus socioeconómico muy elevado, puedes ser la dama de la película y tu padre te puede querer casar con el príncipe de la película, pero es que ese príncipe igual luego es un narcisista, luego te trata mal, luego no te cuida como te mereces. Entonces igual debes también de vez en cuando mirar hacia abajo y de decir, hostia, igual el vagabundo metafóricamente hablando, tiene una serie de características que en el futuro me van a beneficiar mucho más que el hecho de que en el presente tenga mucho dinero. Y creo que la gente, cuando ve estas películas, no extrae este tipo de información que es tan valiosa, ¿no? para articular una sociedad. Es curioso como todas las películas tienen como ciertos patrones que te enseñan de la sociedad y ahí se ve completamente. Y funcionan justamente porque cuando las vemos, de manera inconsciente, conectamos con este tipo de elementos. Es como... Hay algo que te resulta como familiar, ¿no? Que la trama se desenvuelva de esa forma, incluso siendo muy pequeños, que tú veas esa película y digas, tiene sentido, voy a verla 150.000 veces más, ¿sabes? Y esa predecibilidad de, claro, porque es que la dama al final se enamora del vagabundo que no tiene nada y el vagabundo le demuestra que... Claro, yo creo que conecta también con una parte, no sé si decir genética, pero como muy ancestral, ¿no? En ese punto. Y en un punto inconsciente, yo creo que es. Sí, totalmente. Ayer me escuchaba... Hostia, tío, cuántas veces voy a cotear a Hormozi en este podcast, pero ayer me escuchaba a Hormozi hablar sobre cómo encontrar una pareja y decía que tener 10 citas para encontrar a la persona con la que estarás toda tu vida y la que tendrá una mayor influencia sobre el devenir de tu vida en general y de tu felicidad, que es como súper, no intuitivo, natural. No tiene sentido, porque 10, o sea... Cuando vas a, no sé qué metáfora poner o qué ejemplo, pero hay otras decisiones que no son tan importantes y que no van a tener un peso tan importante en tu vida que sí que te paras a pensar muy bien y que, por ejemplo, ves entre 50 opciones y en cambio, para tu pareja solo tienes 10 citas y luego ya sabes a quién quieres. Es decir, que si vas a elegir a una persona, como que tengas muchas citas, no necesariamente acostarse con la persona, pero sí que veas muy bien quién va a ser esa persona, que no decidas a la primera. Depende de la urgencia y la ansiedad que tengas por conocer a alguien, evidentemente. La teoría está muy bien, pero creo que hay siempre efectos colaterales en cualquier... O sea, no existe una opción correcta, una opción incorrecta. De hecho, algo que me gusta a mí como psicólogo y especialmente como psicoanalista es la capacidad de que se construye dentro de la terapia para analizar cada caso individual atendiendo las diferencias individuales que hay con respecto al resto de la población, ¿no? Entonces... Obviamente yo sí, en general estoy relativamente de acuerdo con lo que comentas, pero imagínate que dices, no, en vez de 10 voy a tener 100 citas. Como, hostia, ¿tú has hecho 100 citas? ¿Te has esforzado? Claro, si vas a la cita, estás así en modo automático escuchando a la chica y luego te vas a tu casa, eso no has estado en la cita. Has estado haciendo el check de, oye, he cumplido con la tarea 3, que es cita de la semana. No. Si realmente tú estás implicado en conocer a alguien y tienes 100 citas o las que sean, desgasta muchísimo. Y al final, cuando tienes la 101, es que ya vas quemado. No estás mostrando una imagen de ti o una cara de ti, de alguien despierto, con ilusión, que tenga ganas de conocer a esa chica, pero estás quemado, que no tienes ya ni siquiera esperanza, ¿no? Yo entiendo que al final hay que invertir tiempo, porque al final pocas cosas influyen más en nuestra salud, en nuestra esperanza de vida, en tantas cosas como el tener una buena pareja con la que poder encajar y construir una familia si se desea.
Pero yo creo que la cuestión no es cuánta energía invierto, sino cómo lo hago para no quemarme en el proceso, y más hoy en día con cómo está el mercado de citas, ¿no? Entonces, tener muchas citas no creo necesariamente que sea la solución. Creo que es más intentar volver como a los orígenes, en el sentido de hacerlo como más orgánico, que no sea me descargo una aplicación de citas y tengo 150 citas, porque es que creo que eso es que no conozco a nadie que esté sano mentalmente después de ese proceso. Es como deteriora muchísimo. Sal al mundo real, intenta conocer gente de forma más orgánica, natural, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos, un primo de no sé quién, que te invitan a una fiesta que no conoces a nadie, vas, te invitan a una boda que conoces a pocas personas, vas, intentas volver al mundo exterior, ¿no? Y ahí no vas a tener que tener 100 citas, pero vas a conocer también a cientos o probablemente incluso miles de personas en un escaneo rápido, y tu sistema nervioso, tu cerebro más instintivo, con una mirada vas a filtrar muchísimo más rápido que teniendo citas a través de una aplicación de citas. Entonces, sí, hay que exponerse mucho más a elegir bien, pero no creo que sea con el típico modelo de me descargo una app porque no tengo tiempo, el otro porque estoy construyendo un imperio y entonces tengo 100 citas con 100 mujeres distintas en contextos súper antinaturales donde ella no está cómoda de todo, yo tampoco, la cosa no surge, cuando sé que te habría conocido en una fiesta y a lo mejor la cosa habría ido muchísimo mejor. Abogas más por lo orgánico que sí. no... Perdona, inciso rápido. Más, sobre todo, si eres una mujer. O si tú quieres conquistar a una mujer. O sea, porque un hombre, es lo que te digo. Y esto lo repito, no porque sea tan drástica la diferencia como parece, sino porque creo que mucha gente lo subestima. Y es, un hombre, si tú como mujer te ha dado like y le resultas atractiva, tiene todo lo suficiente como para invertir un tiempo en ti. O sea, no necesitas ser la más elocuente, solamente por la parte física ya el hombre va a estar muy incentivado a seguir quedando contigo tal y jugar un poco. Pero tú sí vas a necesitar muchas veces para sentir esa chispa, no que el hombre es muy atractivo, que eso influye, sino crear una narrativa alrededor que resulte también atractiva. O sea, he visto mujeres realmente enamoradas de la historia a través de la cual conocieron a ese chico. Es que fui de viaje no sé cuántos y luego por un malentendido coincidí con este chico y luego nos volvimos a encontrar no sé dónde, ¿sabes? Y si encima es un poco esotérica, igual eso lo liga con el destino, los astros y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, esa narrativa en la mujer, para poder sentir bien esa conexión con el otro hombre y tener ganas de volver a tener una segunda cita, es bastante importante. Repito, en los hombres también, pero no tanto, ¿no? Entonces, esa parte orgánica sí que permite mucho más fácil esa narrativa. Fui a un cumpleaños, me la presentó, tenemos un amigo en común, además está ya filtrado, o sea, tú filtras en Tinder o en Hinge o donde estés por fotos muchas veces, pero cuando tú estás en una fiesta y conoces al amigo del amigo, ahí estás filtrando por también grupo social, cosas en común. La mujer también está mucho más relajada porque no eres un desconocido que la vaya a violar mañana he dicho la palabra fuck, que la vaya tal en su loft en medio de Madrid. No, es literalmente el amigo del amigo. Es como, ya hay un cierto filtro y eso relaja mucho. Y eso también hace que las cosas fluyan muchísimo más. Entonces, ¿no recomiendas utilizar ningún tipo de aplicación para ligar ni para hombres ni para mujeres? Si la alternativa es cero, es decir, nada, sí, descárgate la aplicación. Pero no creo que sea como lo mejor. Puede parecer en el corto plazo como muy eficiente. Conozco mucha gente o puedo conocer mucha gente, sobre todo si eres mujer, muchos likes, tal, pero creo que cuando la sostienes en el tiempo esa estrategia puede tener efectos bastante negativos. Y eso que tengo amigos que son pareja, que se conocieron en Tinder y funcionan súper bien y a lo mejor se van a casar, ¿sabes? Como que funcionan guay. Pero si ya llevas 2, 4, 6 meses, has tenido un montón de citas y la cosa no tal, yo me tomaría un descanso e intentaría volver al mundo analógico, normal, natural. Sí. Uh-huh. Has mencionado que te vienen a consulta gente, parejas, problemas de parejas. ¿Cuál es el más común que encuentras? El más común, claro, aquí habría que diferenciar el por qué cree la pareja que viene de cuál es el verdadero problema de la pareja. Las parejas suelen venir por problemas de comunicación, discutimos mucho, él no se toma las cosas en serio, normalmente suele ser ella la que trae cuando es una terapia de pareja, la que trae al novio, ¿no? Para resolver esos problemas, no invierte tiempo en la relación, no pasamos tiempo de calidad, son como las cosas más habituales. Por supuesto, celos y infidelidades también serían como bastante habituales, pero luego los problemas nucleares ya son mucho más complejos, tienen que ver con la historia de vida de cada uno, con las historias familiares que cada uno ha vivido y cómo eso luego genera una dinámica tóxica, podríamos decir, en la relación,
¿Por qué te has vinculado a este hombre que sabes que luego no te aporta ciertas cosas? Son cosas un poco más abstractas, más psicoanalíticas. Más del arquetipo de personalidad o de la historia que ha vivido la persona que no acaba de casar con la otra. Sí, como digamos de las dinámicas patológicas que se han desarrollado fruto de la historia de cada uno. Y vale. La historia de cada uno es como individual e intransferible, entonces no hay como un único motivo, pero sí, discutimos mucho, no me presta atención, no se toman las cosas en serio. Uno tiene más compromiso que el otro, eso también hoy en día es bastante habitual, ¿no? De yo me veo un futuro, tiene una familia o con esta persona y esta persona no piensa en este fin de semana, en lo que vamos a hacer. Un poco esa desincronización en los tiempos de cada uno. ¿Viene mucho por el momento vital? O sea, ¿viene porque el hombre aún no ha madurado, por ejemplo, y la mujer ya está viendo en el futuro? ¿O viene más por la historia, lo que comentabas? Está un poco equilibrado. Sí que es cierto que cuando las relaciones empiezan muy, muy jóvenes, imagínate, dos chicos que se conocen o un chico y una chica, me da igual, que se conocen en el colegio o en el instituto. Empieza una relación con 16, 17, 18 años. Tienes 25, pues no es lo mismo. La gente, hay gente que cambia mucho y madura mucho y hay gente que se queda como más estancada. Eso sí que desincroniza muchísimo. E incluso, y esto es bastante interesante, cuando una pareja, por ejemplo, tiene cualquier tipo de conflicto, pero se desecha la opción de ir a terapia de pareja, y uno de los dos va a terapia individual, y empieza un proceso individual de terapia. Bueno, esa persona, si la terapia va bien, pega un cambio bastante radical en cuestión de meses, a veces lleva más tiempo, 1 año o 2, los que sean, y claro, el otro se ha quedado donde estaba, más o menos. Y empieza ya, claro, la persona que empieza a tomar como más conciencia de las dinámicas, de por qué yo estoy en esta relación, de empezar a crecer muchas de las cosas que me vinculaban a esta persona. Cuando yo soy más autosuficiente en estos elementos, ya no necesito a esta persona y empiezo a desenamorarme. Y la gente a veces no es consciente de esto, ¿no? Lo que te dicen es que me he desenamorado. Es como, ¿por qué alguien se desenamora? ¿O por qué alguien se enamora? Porque hay un encaje en la relación. Si esas piezas que encajan ya no son necesarias para uno de los miembros, pues se desenamora. Funciona así. Entonces, bueno, a veces también lo que perpetúa relaciones, que aunque ya hay desenamoramiento, hay como una gran inversión de pasado, perspectivas de futuro y tal, como ya no estoy como locamente enamorado de ti, pero como hemos construido esta empresa, ¿no? Este vínculo durante tanto tiempo y hay como cierta tradición, pues se mantiene. Pero es delicado ese tipo de situaciones porque no tienen buen pronóstico. Me molaría entrar en el tema del enamoramiento y el amor. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo distingues entre cuando estás enamorado y cuando estás en el hype del principio? Vale, pues mira, el amor podrías aplicarlo a cualquier ser querido. O sea, amor puro hablando, ¿no? Tú puedes amar a tus padres, los quieres, si tienes una buena relación con ellos y ellos contigo. Luego le añades cierta carga sexual y otro tipo de elementos a la pareja y eso sería amor, ¿sabes? Como el deseo de querer estar cerca de esa persona, de querer cuidarla, incluso de sacrificar tus propias necesidades por esa persona, con la esperanza también de que luego sea equilibrado. No hablo de un amor ciego, que también podría ser amor, ¿no? De yo te cuido y te trato bien y te priorizo, pero tú nunca lo haces a mí. ¿Sería eso amor? Pues posiblemente sí, pero habría que no enamorarse de ese tipo de circunstancias o de perfiles, ¿no? Pero sí, esa sensación de qué feliz estoy porque tú existas y poder tener la suerte, ¿no? De estar contigo y pasar tiempo contigo y querer preservar este vínculo en el largo plazo y desearte lo mejor, incluso aunque yo no esté en ese plan. Para mí pocas cosas, suena quizás muy manida, ¿no? El ejemplo pero una de las cosas más genuinas de amor es el querer que la otra persona esté bien, incluso aunque ya no sea conmigo. A veces se puede mezclar por el odio, con el resentimiento, ¿no? De hemos roto, me has traicionado, entonces me duele cuando tú eres feliz con otra persona. Este tipo de cosas, como humanos, aparecen. Pero si incluso el duelo o la ruptura ha sido sana, pero aún así quiero y deseo que te vaya bien y que seas feliz y que puedas construir una vida fructífera sin mí, eso me parece una señal de amor indiscutible, casi. Y luego el enamoramiento pues es la fase inicial que puede alargarse más o menos, 2, 6, 1 año, meses. Pero es eso, es esa intensidad y es el mecanismo biológico que hemos desarrollado como seres humanos para invertir tiempo en la otra persona, porque esa carga emocional es tan intensa que te focaliza en esa persona, te hace invertir tiempo y te hace conocerla también, para ver si luego hay algo más, ¿no? Algo que se pueda construir. Se tiende a la idealización, pero justamente como idealizas, apuestas por esa persona y el enamoramiento permite que los dos, si están enamorados recíprocamente, podamos construir algo de inicio, ¿no? Ese momento de arranque.
pero luego poco a poco eso va disminuyendo, también porque es súper ineficiente como especie, si estás siempre enamorado, es que o sea, desatiendes muchas cosas, no das un palo al agua en otras cosas, ¿no? Entonces, te focalizas a veces en exceso, pero para arrancar está muy bien, y luego a poco va disminuyendo para que entre más la parte del amor, del vínculo, de la construcción del proyecto juntos de vida, de la ilusión por ese proyecto y esas metas. Creo que el error en el que cae la mayoría de gente joven es que confunde el enamoramiento con amor, y cuando ve que el enamoramiento se disipa, pasa a una siguiente relación buscando la misma sensación de high. Creo que hace falta un contexto emocional a las personas jóvenes, que entiendan que eso no es lo que hay que buscar, que eso va a trascender y va a pasar a un siguiente step, que es algo más profundo. Y creo que la falta de conocimiento en este sentido es muy tóxica. Y diría que hay gente que se va a ambos extremos. Es decir, hay personas que se van a la parte de... no, el amor, o sea, después del enamoramiento lo normal es que no haya mariposas en el estómago, es esto, está normal, y se acomodan mucho en eso y dejan de esforzarse por la relación. Es como, a ver, el amor también implica a veces tener momentos de subidón, es hacer planes y sorpresas y generar también cierto misterio incluso a veces, o tener de nuevo una cita con tu pareja, ¿no?, de tantos años. Hay que currárselo un poco para que haya pues, esa intensidad de nuevo, aunque sea en momentos concretos. No puedes estar con el subidón constante de serotonina y de dopamina cada vez que ves a tu pareja, ¿no?, como en el enamoramiento, pero hay que esforzarse un poco. Porque si no, y más hoy en día con la sociedad que tenemos de tantas opciones, de tanta estimulación, la gente se cansa. Si es tanta estabilidad, si es un amor tan seguro que no tiene ni subidas ni bajadas nunca, pues que la mayoría de personas se acaban cansando de eso y acaban pensando, igual podría sentir más por otra persona. Entonces, no hay que caer en ese extremo. O sea, podemos esforzarnos para que el amor sea algo intenso, aunque no sea enamoramiento. Pero luego también está el otro, el que comentas, de la gente joven, de yo quiero esta dosis de subidón constante y cuando cesa busco a otra persona. Hay gente que se autoengaña y realmente cree que el amor debería ser eso, y hay otras personas que lo tienen clarísimo, que eso es la fase de enamoramiento y que como una droga, yo quiero esto y ya veremos el día de mañana qué hago con la parte del amor, y yo me quedo con el enamoramiento. O sea, creo que hay gente que sí que lo sabe, que disfrutan con esa parte de cortejo, de enamoramiento y demás. Simplemente lo buscas, ¿no? Es como la sociedad, lo que has comentado, la sociedad en general incita con tantas opciones, con Tinder, entonces te lo hace más fácil, y la falta, igual que hablábamos antes sobre... Cuando inviertes en algo estás más comprometido. Bueno, claro, y de hecho no he dicho ni dinero. Cuando inviertes en algo en general, ya sea tiempo, dinero, tal, estás más comprometido, y la sociedad lo pone difícil. Lo pone difícil con Tinder, pero lo pone difícil con todas las opciones que te dan en general. ¿Cómo crees que hay que luchar contra esta sobredosis de oferta? Yo creo que ese es el gran problema de nuestras generaciones y de las próximas décadas. Porque además, tampoco quiero abrir este cajón, pero el tema de la inteligencia artificial va a hacer que lo que hemos estado construyendo a través de Internet, de las aplicaciones, de los smartphones, vaya a, no sé, decir triplicarse o, no sé, crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, sí que me parece como muy útil que la gente tome conciencia de ello y empiece ya a tomar decisiones conscientes para disminuir la adicción que ya estamos sufriendo todo esto. Y las relaciones se van a magnificar todavía más. Hace ya varios meses que me dicen que estoy más guapo de lo normal, pero no acaban de saber qué es. Y ya te lo digo yo, es el pelo. Es por ese motivo que he decidido colaborar con Hospital Capilar, que es la mayor clínica de injertos capilares de España. Están situados tanto en Madrid como en Murcia como en Pontevedra y utilizan una de las técnicas más innovadoras, que es la técnica FUE. Esta técnica consigue los resultados más naturales porque en vez de extraer una tira completa de pelo, te extraen la unidad folicular uno a uno. De esta forma, no dejan cicatrices visibles. Cuentan con un equipo de médicos altamente formados y experimentados, que es lo importante, y se caracterizan por la especialización y por la personalización del cliente. Utilizan las herramientas más avanzadas del mercado, con las cuales son capaces de satisfacer esas expectativas que tenemos los clientes, que no son pocas. Tienen su propia preanestesia, con la que reducen el dolor de los pinchazos de la anestesia propia de la operación. Que yo os lo digo, lo he hecho sin la preanestesia y es jodido. Y finalmente, y lo que creo que es más importante, están muy encima tuyo, tanto antes de la operación como después, no dejándote solo en ningún momento y haciéndote sentir seguro durante todo el proceso.
Si os estáis pensando si haceros los injertos capilares o no, os recomiendo que cliquéis en el link en la descripción, que pidáis información y si lo hacéis a través de allí encontraréis un descuento de 100 euros en todos los tratamientos capilares. Y si queréis mi punto de vista personal, desde que me he puesto pelo estoy mucho más contento, mucho más confiado con la vida y os lo recomiendo al 100%. Vuelta a la conversación. Entonces yo abogaría por cosas muy básicas que se han repetido hasta la sociedad de no darle teléfonos móviles a los niños pequeños. Tú mismo comprometerte con no coger el teléfono cada 2x3, buscar estrategias, te pones la pantalla en blanco y negro, que eso es algo que yo hago muchas veces, ¿no? Desconectar a partir de cierta hora, separar el móvil del trabajo con el móvil de la vida personal, salir más a la naturaleza, que los viajes o las actividades que haces no sean tan compulsivos de hacer todo y llenar la agenda y tal, tener momentos de contemplación, de aburrimiento incluso, volver a leer. De hecho, hay estudios que demuestran que las nuevas generaciones, pero no tan nuevas generaciones, gente incluso de nuestras edades, tenemos empezar ya a tener dificultades para hacer los movimientos sacáricos de los ojos a la hora de leer. Es decir, leemos peor, pero ya no porque no tengamos agilidad mental, o sea, de lectura, sino de el propio ojo muscularmente está atrofiando la capacidad que tiene para pasar de una palabra a otra y leer, ¿sabes? Es como, hay un deterioro en este sentido muy grave, ¿no? Y entonces, pues, no sé, piensa que como vivían tus abuelos, no hace falta que comas arroz todos los días, pero sí la parte de esa estimulación e intentar acercarte un poco más a ellos. De hecho, por Día de Darwin, Aleix, yo me voy la semana que viene, una semana, a su casa, que está ahí en medio del campo, para hacer desintoxicación completa de estimulación, de pantallas, de redes y todo, y a desconectar. Y lo he pensado y es como, hostia, me da hasta vértigo, ¿sabes? El irme allí, es como... Tú piensas, ¿cuándo fue la última vez que estuviste más de 48 horas sin coger el móvil? O sea... No. Es que no, o sea, sí, a lo mejor te atropelló un camión y estuviste una semana en la UCI. Más allá de eso, no hay un contexto en el que eso no ocurra. Y creer que, esto es como cualquier adicto, ¿no? Creer que dices, no, ya dejo el móvil, no lo vuelvo a coger y no pasaría nada si no lo cojo durante una semana. Y dices, bueno, no tienes ni idea de lo que acabas de decir. Es muy duro, ¿eh? Sobre todo personas que trabajamos a lo mejor más en redes sociales y tal, y tenemos muchas amistades incluso a distancia, con las que nos comunicamos a través de WhatsApp y tal. Es muy duro el desprenderse de esa estimulación y estás en tu casa. Y yo a veces me veo que tengo como la necesidad de ponerme un podcast mientras cocino. Y mientras cocino, a lo mejor estoy poniendo una lavadora y estoy haciendo como 20 cosas a la vez. Y luego pensaba cuando yo tenía 12, 15 años, y el estilo de vida, la velocidad, no tiene nada que ver. O sea, yo ahora, si yo viviese como vivía con 15 años, me aburriría todo el rato. Sentía esa... Es que ni siquiera es aburrimiento, es como la necesidad con un toque de ansiedad de necesito hacer algo más, ¿sabes? Y que nerviosismo. Sí. Como que necesitas hacer algo. Sí, es como que además físicamente yo incluso lo noto, ¿no? ¿Sabes? Como si mi cuerpo quisiese salirse de sí mismo, ¿no? Y la atención empieza como a buscar estímulos de alguna forma, ¿no? Y cuando tú empiezas a detectar eso, o sea, de verdad, es que somos jóvenes. Tú imagínate a este ritmo cuando tengamos 40, cuando tengamos 50, cuando tengamos 60, y encima va a ir a más. O sea, yo creo que la gente no es consciente de la que se nos viene encima en este sentido. Prueba a ir a cagar sin móvil. Claro. Prueba a ducharte sin música o sin un podcast. Es que es un esfuerzo constante y es como ir al gimnasio. Tienes que hacerlo cada día. Y poco a poco irte quitando Sí. y establecer como series. Voy a cocinar sin nada. Voy a comer sin nada. Y poco a poco ir luchando contra eso. Que si tú lo piensas, tal cual lo has descrito, podría ser la narrativa de un alcohólico. Sí, tengo que, pues en mi casa, esconder la bebida o no tener bebida, no pasar por delante del estanco, ese tipo de cosas, ¿no? Y es que es muy heavy, porque es que literalmente a nivel neurológico funciona como una adicción. Tú le estás metiendo todo el rato dopamina. Es como, ¿y ahora cómo bajo este nivel? Pues poco a poco, o te vas al monte un tiempo, o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay cada uno que busque sus estrategias, porque va a pasar factura. Y la gente ya no es capaz ni de tener una conversación. De hecho, una de las cosas que más me alegra de ser psicólogo es que estoy obligado a estar en consulta, focalizado en una persona, durante una hora que dura la sesión, y si tengo varias sesiones seguidas, detrás de uno, otro, ¿no? Y estoy ahí como muy focus en la persona, y creo que eso me está salvando. Pero si yo ahora, por ejemplo, fuese informático y viviese todo el día delante del ordenador con música de fondo y luego escuchándose que hay un correo y cambias, y además el foco del Python al YouTube, del YouTube a no sé dónde, y vas todo el rato, eso drena muchísimo y habitúa, que es lo peor de todo, al cerebro a eso. Me pasa lo mismo con el podcast. Estoy 1 hora y media mirando la cara a alguien que estoy a cuestas, ¿sabes? Prestando atención. Coño, hacía que no hacía eso. Es imposible actualmente. Uh-huh. Es muy difícil. Por eso la meditación es como el entrenamiento de la mente, ¿no? Tienes que reducir la cantidad de
o aumentar. La cantidad de estímulos que sea necesaria para captar tu atención. Con la meditación lo que haces es como entrenarte. Te pasa un pensamiento, sigues. Te pasa un pensamiento, sigues. Sí, y la atención al final yo le vería como un músculo. Tú tienes que entrenarlo. Y del mismo modo que a ti te gusta cuando vas al gimnasio a levantar una pesa, quieres que tu músculo responda en base a lo que tú le estás pidiendo y exigiendo, y es levanta esa pesa del suelo, con la atención es igual. Tú estás en tu casa y dices, vale, yo quiero prestar atención ahora a mi amigo que ha venido a visitarme. Pero no puedes porque necesitas coger el móvil. O sea, literalmente estás perdiendo el control de la herramienta más básica y fundamental que tiene, ya no los seres humanos, diría que cualquier mamífero o cualquier animal, y es poner el foco de atención donde tú eliges. Y ya no puedes poner el foco donde tú eliges, es tu atención la que libremente está fluctuando, buscando esa estimulación y demás. Y claro, si no tienes el control sobre tu atención, lo has perdido todo. Pierdes el control sobre tu pareja, sobre tu trabajo, sobre todo lo demás. Y es, joder, es muy duro, ¿eh? La economía de la atención, que le llaman. Ya no es dinero, es atención. Qué buen me gusta ese concepto. Sí. Bueno. Daniel, nos hemos ido un poco de tema, Sí. pero me gusta también. Lo que pasa que vamos a intentar mantenernos dentro del ¿cómo se llama? La línea editorial. Sí. Hay dos temas que me molaría tocar. No sé qué hora será, porque tú me has dicho... son la 1. Vale, Bien, sí. Celos e infidelidades. ¿Pueden ser los celos productivos o constructivos? Como heurístico, si una emoción existe es porque tiene situaciones en las que es eficaz, es funcional, es útil, es beneficioso. Los celos no son una excepción. Si el ser humano tiene la capacidad de sentir celos, es justamente porque en ciertos contextos puede ser útil. Pero claro, yo aquí diferenciaría siempre, para todas las emociones también, es la diferencia entre el sentir una emoción y qué hago yo con esta emoción que estoy sintiendo. Si tú sientes celos, pero no te comportas de manera tóxica o de manera nociva de cara a tu pareja, pues sentir los celos que te da la gana, te los gestionas y ya está. Evidentemente, si te genera muchísimo malestar, igual tienes que pedir ayuda. Entonces, diferenciar, por una parte, el malestar que te genera la emoción, qué haces tú con esa emoción y cuándo aparece y en qué manera, con qué intensidad, etcétera, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, beneficio de los celos, pues pueden hacer, si tú los encauzas bien, pueden hacer que te esfuerces más para competir y mantenerte en la cresta de la ola, ¿no? De si mi pareja me eligió porque yo destacaba en esto, ahora que la tengo no me puedo dormir, tengo que seguir manteniendo pues mi condición física, mis ganas, mi compromiso con la relación, mis ganas de seguir sorprendiéndola, todo eso tiene que estar ahí. Si aparece un hombre que de repente es, me lo voy a inventar, más atractivo que tú, y tú sabes que para tu pareja el nivel de atractivo físico puede ser importante, y sientes celos, hostia, este chico tal puede como captar la atención, ¿no?, de mi pareja y tal, y a lo mejor lo elige en vez de a mí. Tú ahí puedes hacer varias cosas. Coartas la libertad de tu pareja, es una opción, moralmente podría ser discutible, pero bueno, es una opción. No dices nada, te aguantas y empiezas a machacarte a ti mismo, castigándote a ti mismo, diciendo soy un mierda por no ir al gimnasio hoy, no me estoy cuidando, cada vez estoy más gordo. Es otra decisión, moralmente mejor quizás que maltratar a tu pareja, pero desde luego poco fructífera. Pero si dices, venga, va, voy a meterme más caña en el gimnasio, voy a seguir cuidándome, antes me había descuidado, ahora voy a empezar a comer mejor, pues puedes utilizar esos celos para que tengan una finalidad útil y en definitiva poder seguir con tu pareja, y si el día de mañana tenéis hijos, pues tendrán vuestros genes, y vuestros genes, al menos los tuyos, tendrán ese componente de capacidad para sentir celos, ¿no? Entonces se perpetuará eso, ¿no? Entonces, eso, bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero creo que al final, si tú utilizas los celos de una manera controlada, que no te inundan de malestar y te permiten luchar por la relación y esforzarte en ella, pues a priori no tendrían por qué ser malos. Si son constantes, si te anulan, si te hunden, si te hacen hacerle cosas a tu pareja de las que luego te arrepientes y te sientes mal por ello, pues desde luego habría un problema ahí, claro. Me ha parecido súper interesante la frase de si existe la emoción es porque tiene que existir, ¿no? Es porque está intentando activar algo. Esta pregunta ya es más psicológica, ¿no? Pero ¿cómo desasociamos cierto acto a una emoción que sentimos porque no nos gusta o porque no nos parece productiva? Buah, esa pregunta es complicada, ¿eh? Porque a veces implica muchos años de terapia. Creo que habría que entender por qué le hemos asociado originalmente a eso. Es decir, bueno, con el ejemplo del aspecto físico. Si a mí lo que más celos me genera es ver a alguien que yo intuyo que según los gustos de mi pareja es mejor que yo físicamente, tengo que primero saber si estos gustos de mi pareja son realmente suyos o es que yo tengo esta película montada, ¿no? Porque creo que las mujeres priorizan mucho la altura de los hombres. Y de repente cada vez que veo un hombre alto me genera cierto grado de inseguridad o de celos o lo que sea. Pues tú tendrás que trabajarte a nivel personal, concretamente el tema de la altura, o
asegurarte de que es algo que tu pareja valora. También, y esto es importante y además lo he omitido antes, siento celos porque tengo facilidad para sentirlos, porque soy una persona insegura que teme perder fácilmente a su pareja, o es que mi pareja está haciendo algo para transmitir que la relación es inestable, es frágil, que hay otros hombres mejores que yo, a veces con mensajes un poco subliminales, entre líneas, ¿no? O sea, es decir, mi pareja me da todo lo necesario para yo sentirme seguro. Si la respuesta es sí y aún así yo me siento inseguro, volvemos a tu pregunta, sí que habría que hacer cosas. ¿Y cómo tengo eso asociado? Pues cada uno ha asociado sus emociones a sus estímulos, ya sean los rasgos de otra persona o lo que sea, en base a una serie de experiencias personales. Dependiendo de la experiencia personal, el trabajo será uno u otro. A veces puede nacer de una carencia, es decir, da igual cómo sea el otro, que como yo me veo mal a mí, puede salir cualquier persona que al final siempre me va a sentir inseguro. Entonces, igual tiene mejor que ver con la autoestima, no con un estímulo concreto como la altura o la belleza o lo que sea, sino una cuestión de autoestima. Y cuando cualquier persona aparentemente es mejor que yo, pues ya me siento mal, ¿sabes? ¿Cómo disciernes entre si tu pareja está haciendo algo como para que te haga sentir celoso o si eres tú el celoso? Aquí dependería mucho de la casuística. Dependería un poco de las estrategias que esté supuestamente utilizando tu pareja. Si hace, por ejemplo, comentarios delante de ti sobre otras personas positivas, ¿no? Pero con cierta carga de deseo, ¿no? De, ay, mira, tu amigo tal, joder, ha conseguido todo esto y tú sabes que tú no has conseguido eso que estás señalando, ¿no? Si señala en ti todo el rato tus defectos, las cosas que no le gustan, yo creo que son como ya señales de primeras. Al final, si tú estás bien en una relación, te gusto con lo bueno y con lo malo, me vas a ayudar a mejorar las cosas que tú y yo consensuamos que son malas o no tan deseables en mí, pero no porque tú me lo impongas, ¿no? Sino porque los dos queremos crecer en esta relación y queremos ser nuestra mejor versión, ¿no? Para el otro también, para poder ofrecérsela al otro. Y si yo te digo, esto no lo quiero cambiar porque no quiero dejar de fumar, tú no estés todos los días machacándome con que ya te vas a fumar otro, ya sales otra vez no sé cuántos. Ese tipo de comentarios pasivo-agresivos, cuando se van acumulando y tú mismo notas que te empiezan a generar como malestar, e incluso si se lo comentas a tu pareja, no está receptiva a hablar de ello, pues son como pequeñas señales que se las va sumando. Dices, espérate, me haces estos comentarios, me sientan mal, siento que la relación es frágil. Cuando yo quiero hablarlos, los infravaloras y dices que eso no tiene nada que ver, que no tiene ningún tipo de importancia. Pues, no sé, como mismo la comunicación no está funcionando bien ahí. Y tampoco es que tu pareja, voluntaria o involuntariamente, lo esté haciendo de la manera más idónea. ¿Y si descubres esa infidelidad, se perdona o no? Depende de la infidelidad y el sistema de valores de cada persona. Y repito, yo no soy cura, yo no digo a la gente qué debe perdonar y qué no, pero depende mucho de cuál sea tu proyecto de vida con esa persona, del tipo de infidelidad. Hay infidelidades que son extremadamente graves no es que mientras quedaba conmigo resulta que tenía una familia entera en Venezuela y es como, joder, pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Si es que una noche salió de fiesta, se tomó unas copas y se besó con un desconocido con el que no tiene ni siquiera el Instagram, pues aquí cada uno debe valorar cómo de grave es esa infidelidad, cuánto daño le genera y sobre todo, por una cuestión de fidelidad a uno mismo, realmente creo que yo puedo perdonar esto en un futuro. Porque la fidelidad a mí me gusta entenderla muchas veces no como yo te soy leal a ti o te perdono a ti o te acepto a ti, sino es el vínculo. O sea, nosotros, tú y yo tenemos una relación, hemos construido algo que está entre medias de tú y yo y está puesto en medio de la mesa, ¿no? Entonces, cuando tú te acuestas, por ejemplo, con otra persona, si es una infidelidad más física, no solamente me fallas a mí, me fallas a lo que tú y yo hemos construido, que es esta empresa, este negocio, este vínculo. ¿Cómo yo voy a aceptar que tú hayas hecho eso en el futuro? ¿Voy a poder perdonar que tú hayas hecho eso a nuestro vínculo en un futuro? Si la respuesta es no, la hay que romper, evidentemente, pero tienes que ser sincero contigo mismo y muchas veces la gente, cuando reflexiona sobre si perdonar o no, pone mucho el foco en lo que la otra persona ha hecho y creo que a veces se olvidan un poco de su propio foco de cuánto daño me hace esto a mí, cómo creo yo que voy a gestionar esto en un futuro cuando llevemos 10 años, tengamos hijos y esté todo el rato rumiando, me fui infiel. Si tú mismo detectas, por ejemplo, que luego te aparecen mecanismos de venganza, de muchos comentarios pasivo-agresivos también, ¿no? Como de resentimiento, pues igual no vas a aceptar esto nunca lo vas a perdonar. También, ¿qué hace la otra persona por reparar esa herida? ¿Realmente está comprometida con repararla? ¿Ha sido un caso aislado? En el resto de situaciones, o sea, también un poco el contexto de infidelidad, si ha sido algo más, una relación en paralelo, es que hay muchas variables y cada uno debería valorar si de cara al futuro va a ser capaz de perdonar y la otra persona de reparar eso. Y si tu sistema de valores permite eso, ¿no? Básicamente. Y ser sincero con ello, porque a veces el miedo a perder a la persona es superior a tu sistema de valores y sacrificas tu sistema de valores con tal de conseguir
seguir con esta persona y perdonar aquello. Respetable, pero puede también dañarte el haberte traicionado a ti y a tu sistema de valores. Y si te has sentido dañado y quieres superar ese sentimiento de resentimiento, pues debería haber una primera parte de sinceridad, de por qué ha ocurrido esto y entender la infidelidad. Por supuesto, la persona que la ha cometido es el responsable de esa infidelidad normalmente, pero claro, ¿qué he hecho yo también? Porque igual he hecho algo, igual no, pero igual sí. Igual he hecho yo algo que facilita que tú te hayas sentido mal en la relación o solo, abandonado, insatisfecho de alguna forma. Tú no has sido capaz de gestionarlo conmigo, de planteármelo a mí, o igual sí, y yo te he invalidado, eso también sería otra opción, y tú has tenido esa escapatoria, ¿no?, a la hora de conocer a otra persona y acostarte con ella o lo que sea. Entonces hay que analizar el por qué ha ocurrido y entender bien ambos de por qué ha ocurrido esa infidelidad. Entonces, si eso tiene una solución en el medio plazo, imagínate, yo qué sé, resulta que no me resultas atractivo y pues me acosté con otra persona. Como, ¿te voy a resultar atractivo en el futuro? Porque si la respuesta es no, no hace falta ser un genio para saber que opción A, te vas a acostar con otra persona otra vez, opción B, vas a estar insatisfecho sexualmente el resto de tu vida. Entonces, y ver si tiene solución la causa de la infidelidad. Sí. ¿Cuáles son los posibles motivos de una infidelidad? Pues diría que la sensación de soledad, de estás en una relación y cada vez te sientes más solo. Hablo en perfiles más bien tirando a sanos, personas medianamente sanas, ¿no?, que tienen su cabeza más o menos amueblada. Obviamente, si estás saliendo con lo típico, un narcisista que utiliza a las personas, incluyéndote a ti, para ensalzar su ego, pues obviamente va a acostarse con la modelo de turno y lo va a pregonear entre sus amigos y tal. Entonces, ahí puede ser la novia perfecta, que probablemente él siga haciendo eso porque necesita tapar eso, ¿no? Pero en personas más o menos sanas que intentan construir una relación funcional y de respeto y tal, diría que lo más habitual es uno se siente muy solo, muy insatisfecho, muy incomprendido y se acaba vinculando, sobre todo si son infidelidades más con carácter emocional, y se acaba vinculando con otras personas. Y luego también creo que algo que pasa también entre la gente bastante sana es el tema de subestimar la capacidad o el riesgo que se corre al conocer a alguien. Mucha gente dice, no, yo no, o sea, las personas, además he estudiado, las personas que tienden a cometer más infidelidades son aquellas que sobreestiman su capacidad para mantener las distancias. Y las que menos infieles son aquellas que son muy cautas. Como no, yo no voy a quedar con esta persona porque, ¿y si me gusta? Igual no, y sí. Esas personas tienden mucho menos a ser infieles porque ponen unas barreras de protección de este chico no me gusta ahora, pero si me encaja un poco y es un poco atractivo, no hace falta ser un genio para saber que igual luego puedo empezar a sentir algo. Y en el momento que empiezas ya a sentir algo, el siguiente no a la propuesta de la otra persona es más difícil. Y va escalando y empieza la espiral. Entonces, tú tienes que tener muy claro dónde está ese límite. Y normalmente ese límite, antes de que la cosa escale y ya sea irrefrenable, tienes que ponerlo incluso un poco antes de lo que tú crees. Porque todos tendemos a sobreestimar nuestra capacidad de ser fieles a las personas, a la relación, ¿no? Entonces, diría eso. Y no es un poco parecido a lo que comentábamos de la tecnología, de acomodar tu ecosistema para no caer en ello. Claro. Sí, yo creo que el ser humano, uno de los sesgos que tiene más habituales y más generalizados es el tema de una falsa sensación de control. Yo controlo lo que hago, lo que digo, lo que pienso, dónde voy. Y somos más parecidos a un animal que a un ser omnipresente y omnipotente que sabe de lo que hace en todo momento, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de que tenemos una carga animal, bueno, somos animales, pero esta predisposición a seguir nuestros instintos y tal, hay que entenderla, ¿no? Entonces, claro, las ganas de consumir, las ganas de sentir, las ganas de vincularnos van a estar ahí, ¿no? Están nuestros genes. Entonces, claro, si tú partes de este conocimiento, vas a poder tomar decisiones a priori, ¿no?, antes de como preventivas, para no caer luego ya en esa vorágine de emociones que toman el control de tu vida. También depende del porcentaje de impulsividad, ¿no? Si eres una persona muy impulsiva, pues te tienes que poner el límite muchísimo antes. Sí. Cuéntame, ¿qué es el psicoanálisis? Vale, es una disciplina psicoterapéutica, es decir, si la psicología es la ciencia, podríamos entrar en ese tema, pero bueno, la ciencia o disciplina del conocimiento que estudia al ser humano, sus conductas, sus emociones, etc. El psicoanálisis es la aplicación psicoterapéutica de una corriente concreta de psicoterapia, que en este caso sería el psicoanálisis. ¿Y qué es el psicoanálisis? Pues sería como, de hecho, la primera corriente de psicoterapia que inició Freud.
y que fue como luego ya aparecieron nuevas corrientes, la terapia cognitivo, la conductual, la sistémica, la humanista, la gestalt. Este tipo de escuelas son corrientes de psicoterapia. Es decir, yo como profesional de la psicoterapia, cuando voy a usar los conocimientos de la psicología para hacer psicoterapia, tengo que muchas veces elegir una escuela, porque no todas las corrientes de psicoterapia trabajan igual. Hay terapias que son mucho más cercanas, otras son más centrado en cómo te comportas y cómo podemos cambiar estas conductas. Otras son más profundas, como el psicoanálisis, ¿no? De tu infancia, tus traumas, tu pasado. Entonces, cada corriente tiene sus características, ¿no? Y el psicoanálisis concretamente pues hace más hincapié en ese componente inconsciente de tu historia de vida, tu historia familiar, cómo te vinculaste con tus padres, qué eventos traumáticos tuviste en la infancia, cómo esto modula luego, cómo te vinculas, qué problemas tienes, qué trastornos tienes, etcétera, etcétera. Entonces hace especial hincapié a la parte inconsciente, que a mí me resulta como especialmente importante porque, como hemos comentado de pasada en algún punto, creo que el ser humano es esencialmente inconsciente. Y luego lo que hacemos es, cuando ya hemos tomado una decisión, es la justificamos racionalmente, ¿no? Entonces tendemos a poner muchas capas de creencias, la cultura y demás, pero esencialmente nos movemos de manera inconsciente en el día a día, porque tenemos que manejar tanta información y tomar tantas decisiones de cómo habla esta persona y cómo gesticulo y cómo tal. Todo ese tipo de información no consciente, automatizada, implica una historia de vida y una dinámica psíquica de la que tú no eres consciente todo el rato, si no te explotaría la cabeza, ¿no? Entonces el psicoanálisis hace especial hincapié a eso. Por eso a mí me gusta especialmente, por ejemplo, cuando trabajo con relaciones tóxicas, de por qué siempre salgo con el mismo tipo de hombre, por qué me enamoro del que me hace daño, ese tipo de procesos que no son conscientes, porque es como, sé que no debo enamorarme de esta persona, sé que no debo ir a este sitio, ¿por qué lo sigo haciendo? Pues ahí es cuando el psicoanálisis creo que ofrece una serie de herramientas muy útiles que otras disciplinas quizás no prestan tanta atención. ¿Cuál es la diferencia entre cómo tratarías tú como psicoanalista y otra vertiente como conductuista o como se llame? En este ejemplo que acabas de poner, en una relación, que porque siempre salgo con el mismo hombre. Sí, el psicoanálisis haría especial hincapié entonces en la parte inconsciente, entonces prioriza por ejemplo, que la persona, el paciente, hable de manera libre y vaya asociando ideas. Entonces es una terapia mucho menos restrictiva, es menos habitual, por ejemplo, que hayan como tareas. Hazme este ejercicio para la próxima sesión. Eso un psicoanalista lo suele hacer bastante menos, o directamente no lo hace, ¿no? Entonces se prioriza sobre todo poder hacer un análisis de la persona más allá de la intervención o de lo que tú quieres cambiar. Entonces tú como psicoanalista debes plantarte delante de tu paciente aceptando que no sabes absolutamente nada y no dando nada por hecho. Entonces, quieres obtener como la mayor cantidad de información posible de esta persona para poder luego también hacer una interpretación de cómo funciona su parte inconsciente, es decir, de todos esos procesos de los que no se da cuenta, ¿no? Entonces, si hoy vienes a una sesión, ¿no? Y te estoy aquí psicoanalizando y de repente me estás hablando, ¿no? Porque en el trabajo tal, mi jefe, no sé cuántos, porque además mi padre me hacía este tipo de cosas, no sé qué, empiezas tú a hilar ideas y yo estoy como tomando nota mental o física, porque yo soy también de tomar notas en papel, vale, me ha estado hablando de qué problemas está teniendo en el trabajo, qué es lo que más le preocupa ahora mismo y tal, pero esta dinámica que tiene con el jefe se parece bastante a lo que me contó en otra sesión con el tema del padre. Entonces voy hilando un poco y estructurando todas esas asociaciones de elementos que hay en tu cabeza, de las que tú no eres consciente, pero están asociadas y que al final rigen un poco tu vida, cómo te relacionas con las figuras de autoridad, con una pareja, con tus emociones de cara a lo que sientes hacia otras personas, etcétera, etcétera. Entonces el psicoanálisis sería sobre todo el analizar, o intentar analizar de manera neutra el mapa mental, por decirlo de alguna forma, que tu paciente tiene. Y una vez bien analizado analizado en el sentido de descomponerlo en fragmentos más pequeños de esas asociaciones, yo le devuelvo al paciente las cosas que estoy viendo. Oye, ¿te has dado cuenta de que esto que me estás contando se parece a aquello otro? O hacer alguna confrontación. ¿Cómo es posible que siempre me digas esto, pero luego, sin embargo, haces esto otro, ¿no? Y ahí vas como reestructurando la vida psíquica, ¿no? del paciente para que vaya tomando mucha más conciencia de sus propios procesos y pueda tomar las riendas de su vida en la medida de lo posible. In other news. Espero que estéis disfrutando de la conversación, pero tengo que pararos un momento para pediros un favor. Pero a diferencia de otros podcasts, yo voy a partir del interés propio, no voy a reformularlo e intentar manipularos. Lo que pasa es que si os suscribís, vamos a tener más visitas, vamos a tener más pasta a ganar y con eso vamos a estar más motivados y a partir de ahí podremos traer a mejores invitados que os estimularán más la mente y en consecuencia ampliaréis aún más la perspectiva. Así que muchas gracias por suscribiros y vuelta a la conversación. Encontrar sus patrones y ver de dónde salen estos patrones, ¿no? Efectivamente. Sí, un buen resumen. ¿Y cómo se
¿cómo se aplica en tu día a día? Porque entiendo que te especializas en relaciones, o al menos te viene gente por tu tipo de contenido por relaciones. Sí. ¿Cómo se mixea el psicoanálisis con las relaciones? A ver, yo no he hecho terapia psicoanalítica propiamente dicha con parejas. Yo diría que no se puede hacer. Igual alguien me lo podría rebatir, pero yo ahora mismo, por ejemplo, de hecho, dejé de trabajar con parejas, con los dos en la misma sala, porque es algo muy demandante, muy desgastante, es un poco locura a veces, y me disfruto mucho del trato uno a uno. Me permite profundizar muchísimo más. Y eso de tener que estar cortando discusiones y gritos, a mí no va con mi forma de ser. Yo soy una persona mucho más tranquila, mucho más pausada, mucho más introspectiva. Me gusta mucho preguntar los porqués, el para qué haces esto, ¿sabes? Como profundizar muchísimo. Entonces, ¿cómo se articula? Pues yo al final trabajo muchas veces problemas de pareja, no con la pareja en cuestión, ya no, sino con la propia persona, para que tome conciencia de por qué ha elegido a esa persona, qué tipo de traumas o patrones puede estar influyendo en la elección de persona con la que se vincula, con la pareja que tiene, cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo, qué imagen tienes tú después de todas las experiencias que has tenido en tu infancia y cómo se podría modificar eso para que vivas mejor contigo mismo y por lo tanto te vincules mejor con los demás. Entonces, digamos que otra de las cosas que me gusta del psicoanálisis es que cuando haces un buen trabajo de análisis de la mente de la persona, colateralmente todas las áreas de su vida, dado que están conectadas, empiezan a mejorar. Entonces, esta creencia relativamente falaz de yo tengo un problema en el trabajo, entonces voy a terapia para mejorar mi relación con el trabajo o saber cómo pedir un aumento de sueldo. Claro, porque imagínate, me da mucha ansiedad pedir un aumento de sueldo a mi jefe. Entonces, otro tipo de psicólogo diría, vale, pues vamos a aprender a cómo hablar asertivamente con tu jefe para, no sé, o ganar autoridad. Puede ser útil y en el corto plazo puedes obtener los objetivos que tú te estás planteando, que es pedir ese aumento de sueldo, pero yo como psicoanalista siempre me pregunto ¿por qué te resulta difícil pedir un aumento de sueldo? Es como, ¿qué representa para ti tu jefe? ¿Qué miedos tienes con respecto al jefe? ¿De dónde vienen esos miedos? ¿En qué rol te sitúas tú como empleado cuando estás delante de ese jefe? ¿Desde cuándo tienes ese rol? ¿Dónde se forjó? Y alguien dirá, pues menuda pereza. Pues a mí eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Y los pacientes, y además, cuando descubren esta parte y viven los beneficios que tiene de hacer un análisis mucho más generalizado de su propia mente, se dan cuenta de que mi dificultad para pedir un aumento de sueldo tiene que ver con mi dificultad para decirle a mi pareja que no estoy contento con las relaciones sexuales. Y también con mi dificultad para a mi madre no decirle que no cuando me pide algo. ¿Sabes? Y empiezas como a hilarlo todo. Y ese nivel de introspección y de comprensión de uno mismo genera efectos mucho más duraderos y mucho más potentes en la persona. Por eso yo creo que hay muchas terapias que no cambian, o sea, muchas terapias muy alejadas de este enfoque no cambian a la persona. Cambian ciertas conductas, pueden hacer que la persona se adapte mejor a ciertos contextos, pero no hay un cambio como estructural de la psique de la persona. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé si estoy contestando tu pregunta, sí. Pero esa visión más holística, ¿no? del ser humano, incluyendo también la parte física, ¿no? de cómo tu mente influye en tu cuerpo, en cómo te sientes, en problemas somáticos que puedas tener, etcétera. Entonces, yo entiendo que el ser humano tiende a ver la realidad de forma muy segmentada, ¿no? Como por partes de esto es mi relación de pareja, esta es mi relación laboral, y tendemos o la mente y el cuerpo, siempre como cosas muy separadas. Pero la realidad es que nada está tan separado. O sea, tú ves el cerebro y es un amasijo de neuronas, todas interconectadas, con miles y millones de conexiones entre sí, y creer que cómo tú te relacionas con la realidad consiste en cajones estancos es completamente erróneo, ¿no? ¿Y por qué? Corrígeme si no es cierto, pero tengo entendido que el psicoanálisis en sí se considera un poco como tradicional el método psicoterapéutico. ¿Es así? A ver, claro, como fue la primera corriente de psicoterapia, es decir, de coger a un paciente que tiene problemas antiguamente llamados neurosis, ¿no? Fue como la primera expresión, ¿no? Donde hay dos personas y mediante el habla yo intento, o incluso mediante el vínculo, ¿no? La relación que vamos estableciendo, yo intento que tú estés mejor para problemas psicológicos. Eso como tal no existía, había como algo parecido a la hipnosis, antes que el psicoanálisis y tal, pero no eran procesos tan psicoterapia como lo que conocemos hoy en día. Y a partir de ahí, luego ya fueron surgiendo nuevas corrientes, ¿no? Pero sí, surgió a finales del siglo XIX con Freud, y luego ya pues sus discípulos y otras corrientes fueron apareciendo después. ¿Y por qué se critica a Freud? Primero porque no se entiende, y segundo porque incluso aunque lo entiendas, me parece como injusto que un profesional, que además era neurólogo, brillante en muchísimos aspectos, que
abrió, no sé, esto es como si alguien coge el modelo atómico de Bohr y dice que es una mierda de modelo atómico porque no es el correcto. Vamos a ver, Bohr es un genio en la física y por supuesto no dio no acertó con todas sus ideas o con su modelo. Pero, joder, decirle que no sirvió para nada me parece como... me parece injusto, ¿no? Porque en aquella época no había la cantidad de conocimientos que tenemos ahora. Entonces, coger a un científico o a un psicoanalista, que yo no defiendo que el psicoanálisis sea una ciencia como tal, digo que el psicoanálisis utiliza la ciencia para poder mejorar sus intervenciones, como cualquier modelo de psicoterapia. Esto me da igual que me lo rebata, es así. Entonces, teniendo esto en cuenta, el psicoanálisis al final surgió como de una forma muy prematura, fue algo tan disruptivo que realmente Freud estaba como diciendo, vamos a ver, yo me he plantado aquí delante de esta mujer cuando los hombres y las mujeres ni siquiera interactuaban como comprendemos hoy en día, y de repente me ha empezado a hablar de sus problemas sexuales con su pareja, cosa que no ocurría en aquella época. En la época victoriana una mujer no hablaba de sexo con otro hombre que no conocía de nada. O sea, esto era una locura, pero ni siquiera con un médico. Entonces, claro, bastante hizo Freud iniciando todo esto. Y luego que el primer Freud no es lo mismo que el último, es decir, Freud evolucionó muchísimo de sus teorías. Al principio, por ejemplo, barajaba que la homosexualidad era una desviación, era algo patológico y tal, en un primer Freud, y luego más adelante esto lo desestimó y dijo que era fruto de ciertas experiencias y tal, pero no eran patológicas como tal, era simplemente otra tendencia como cualquier otra, ¿no? Entonces, claro, cuando tú quieres criticar a alguien, coges lo peor en su peor momento, como puedas, para atacarlo, pero normalmente es una cuestión de incomprensión. E incluso profesionales de la psicología que trabajan en otras disciplinas y que conocen bien el psicoanálisis, cuando lo conocen bien, dicen, hostia, esto no es lo que a mí me han pintado, esto no tiene nada que ver. O sea, hay muchos psicólogos que no entienden lo que un psicoanalista hace en consulta. Tampoco hace falta, me da igual que no lo entiendan. Pero, claro, te pones tú a criticar un libro que no has leído, pues bueno, pues bien. ¿Y cuál es la diferencia entre Jung y Freud? Pues Jung fue un discípulo de Freud, hubo bastantes diferencias. Al principio, como buen discípulo, y además Freud también por su carisma, su carácter y todo lo que estaba construyendo, estaba muy idealizado por la mayoría de sus discípulos, con sus pros y sus contras que esto tiene. Y Jung pues, era uno más. ¿Qué pasa? Que en cuanto empezó a disentir en alguno de los elementos, porque Jung era bastante esotérico, tenía un componente que le gustaba mucho los arquetipos, trabajaba con conceptos todavía más abstractos que Freud. Le gustaba mucho también la parapsicología, ¿no? Este tipo de elementos más como paranormales, tenía un poco esta tendencia mística, ¿no? Y Freud, que intentaba con mejor o peor éxito ser un científico, de yo soy un médico neurólogo que estudió, por ejemplo, muchísimo la afasia de Broca, fue un pionero dentro del mundo de las afasias y tal. ¿Qué es eso? Alteraciones neurológicas que dan problemas a la hora de generar el lenguaje verbal, muy resumido. Y era muy bueno en esta disciplina, pero cuando empezó a irse a la parte de la psicoterapia, como disciplina nueva y mucho más alejada de la ciencia de la medicina, pero intentaba siempre ser como muy científico con lo que hacía y utilizar dentro de lo que pudiese, ¿no?, el método científico. Jung se alejaba todavía más de esto. Entonces eso a Jung le preocupaba, o sea, a Freud le preocupaba porque era como, ya me está costando a mí transmitir a la comunidad médica, porque no existía la comunidad psicológica, era la comunidad médica, que esto que estamos haciendo es ciencia, como para que vengas tú aquí a hablarme de la sombra, de cosas así como súper raras, que claro, nos vas a desmontar lo que estamos intentando construir. Entonces, al final acabaron relativamente enemistados. Uh-huh. ¿Y cuáles son sus visiones? Quiero entender, ahora te estoy pidiendo como cosas de psicología porque me interesa todo el concepto del complejo de Edipo y de Electra y todo eso. ¿Eso es de Freud? El de Edipo sí, el de Electra es posterior. ¿Qué relación tienen tanto Freud como Jung o en general el psicoanálisis en cuanto a parejas, relaciones? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Podéis concretar la pregunta? Sí, o sea, quiero entender qué es el complejo de Edipo y qué tipo de visión tenía Freud y Jung, si es que tenían la misma, no lo sé. Sinceramente no estoy seguro de que Jung tuviese una visión muy distinta al complejo de Edipo, pero sí que es cierto que autores posteriores lo empezaron ya a criticar mucho. Es una de las principales críticas de Freud, ¿sí? el tema del complejo de Edipo, porque se sabe, y los antropólogos ya lo demostraron hace mucho tiempo, que el complejo de Edipo no es universal como decía Freud, pero sí que se puede dar. O sea, que un niño cuando viene al mundo, un bebé cuando llega al mundo, lo que hace esencialmente es intentar sobrevivir mediante mecanismos muy básicos de llorar, llamar la atención, pedir comida, ese tipo de cosas. Lo que está haciendo, entre otras cosas, es competir por la atención, y esto se podría relacionar muy fácilmente con lo que hablábamos antes, la atención de mis padres, si hay dos.
o de la comunidad o de la tribu, ¿no? Porque cuanta más atención recibo, más me van a proteger y más probabilidad hay de que yo sobreviva. Y eso se va a perpetuar en mis genes, ¿no? Entonces, claro, esa triangulación, porque al final es una triangulación, el complejo de Edipo no es que te quieras acostar con tu padre. El complejo de Edipo es cuando yo vengo, y más esto quizás no lo explicaba así Freud, pero el psicoanálisis más actual lo entiende así, ¿no? Como cuando yo llego al mundo real me doy cuenta de que estoy muy vinculado a mi madre, pero resulta que mi madre también es demandada por mi padre. Y mi madre tiene una cantidad de tiempo y de energía y de atención limitada. Entonces, ¿quién gana la atención de mamá? ¿O el amor de mamá? ¿O papá? ¿O su nuevo hijo? Y si hay hermanos, ya no es que se triangule, sino que tienes que competir encima con tus hermanos. ¿Qué hace cada uno de los miembros de la familia para captar el amor de los demás? En esencia, de los padres, pero sobre todo cuando eres un bebé de tu madre, un bebé hasta los, vamos a decir, 6 años, 7, 8 o 9, de tu madre, ¿no? Porque es como la primera figura a la que tú te vinculas. Pero papá es un competidor. Y esto puede generar, si los padres no gestionan bien esa triangulación, puede generar situaciones de rivalidad entre el hijo y el padre y de demasiada vinculación con la madre. Pero claro, aquí el desenlace puede ser de muchas formas. Lo sano es que tus padres ambos te dedican tiempo a ti, pero también sean capaces de poner límites de ahora es tiempo de papá y mamá solos. Y tú te gestionas. Y ahora mamá va a pasar tiempo con papá porque también quiere a papá. Y ahí el niño interioriza que las relaciones consisten en eso. Tú tienes un ser querido que te dedica tiempo, pero ese ser querido tiene otros seres queridos. Entonces, no hace falta ser un genio para ver cómo luego este tipo de experiencias también se extrapolan luego, cómo te vinculas, el tema de los celos, la rivalidad, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Si papá y mamá no gestionan eso bien, pues hay muchos desenlaces, ¿no? De perpetúo una relación de rivalidad con mi padre para conseguir la atención de mi madre. Esto está por lado de una relación de pareja, es perpetúo el tener que rivalizar con todos los hombres para poder conseguir la atención de mi madre, porque he aprendido que si no rivalizo con todos los hombres, papá presta atención a mamá, ¿no? O puede ser a la inversa. Mamá me quería a mí con muchísimas ganas y realmente no amaba a su marido, al padre de su hijo, vamos a decir, y se vinculó tanto a mí que desterró al padre y el padre ni pinchaba ni cortaba y ahí no estaba, ¿no? En plan una especie de abandono o de destierro por parte de la madre. Entonces yo me vinculo tanto a mi madre que establezco una relación simbiótica y luego quizá cuando viene otra mujer, igual mi madre sigue ocupando ese puesto, porque he aprendido que mi madre es para mí solo y yo para ella solo, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de desenlaces influyen mucho luego en cómo nos vinculamos con nuestras parejas y con nuestros seres queridos en general, pero sobre todo con la pareja, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la respuesta. Coño, qué interesante. Es una pasada. Entonces, el complejo de Edipo, por lo que entiendo, es uno de esos patrones, ¿no?, que se puede llegar a dar en cuanto a parejas. Inciso rápido. Patrón, o sea, el complejo sería la mala resolución de esta triangulación. Vale. Sí, sí, no me he expresado yo bien. Vale, lo entiendo. Pero entiendo que hay otros conceptos o otras ideas de Freud que ayudan a encontrar patrones, no solo entre la relación con los padres, sino... O sea, lo que intento entender es, ¿hay más complejos de Edipo que ayuden a entender otras partes de nuestra... Yo creo que el complejo de Edipo o la triangulación con respecto a la familia es como el punto de partida. Tú llegas al mundo tabula rasa prácticamente, ¿no?, con una cierta predisposición a unos instintos y a vincularte, y ahí se va construyendo. Y tú vas aprendiendo cómo funcionan las dinámicas, ¿no?, familiares. El tema de la triangulación es como el elemento central, pero luego esto sucede con tus hermanos. Al final se podría agrupar todo este tipo de experiencias porque no hay como otro complejo de Edipo, no hay como otra herramienta concreta y tan o sí las hay, pero a mí me gusta más entenderlo todo como tú aprendes a estar en el mundo de tal forma que necesitas vincularte con los demás para sobrevivir y tú desarrollas estrategias que te resultan eficientes, y no idóneas ni perfectas, pero eficientes para seguir siendo visto, amado, respetado, a veces temido, tenido en cuenta, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias tienes tú para que esto se interiorice? ¿Y qué cosas has hecho tú que crees que te han funcionado, o al menos que han sido mejor que la alternativa, que es estar desterrado?
te han funcionado, esas son las que van a establecer mucho tus patrones, ¿no? Pues si yo en clase era el que hacía todo el rato chistes y era el graciosillo y con eso he tenido amigos y la gente me ha aplaudido y tal, pues igual sigo siendo el graciosillo del grupo, ¿no? Si yo he aprendido que la gente pasaba de mí, pero cuando empecé a tener dinero o a irme bien en el mundo laboral, he empezado a tener como más amigos, he tenido pareja y tal, igual interiorizo esto, ¿no? Entonces, yo creo que todo se puede al final agrupar en qué cosas me funcionan para ser valorado socialmente por mi pareja y demás. El tema de... Has mencionado que en clase también funciona y es una forma de crear un patrón de personalidad. ¿Hasta qué años aproximadamente, si es que se sabe esto, estás creando como tu forma de relacionarte con el mundo que luego ya simplemente la llevas puesta? Yo creo que eso nunca cambia, o sea, al final es una cuestión de plasticidad neuronal, es decir, tú vas teniendo experiencias, vas incorporando esas experiencias. Evidentemente la neuroplasticidad es mayor cuando naces y va poco a poco decayendo conforme van pasando los años. Tampoco me gusta poner como años concretos porque es como, creo que hay bastantes diferencias individuales, pero esa plasticidad va bajando, pero nunca es cero. Al final, si tú tienes la capacidad de aprender un idioma, más o menos, de aprender un idioma, también eres capaz de aprender a relacionarte o a vincularte de una forma distinta. Pero claro, las primeras experiencias a nivel de ponderación tienen un impacto muchísimo mayor que las últimas. Entonces, claro, ¿qué es lo que más influye en la vida de una persona? Los primeros vínculos que tuvo, normalmente tus padres, pero si estuviste en un orfanato, igual fue un cuidador del orfanato, ¿no? Quien sea, ¿no? Y si no ha habido ningún vínculo, pues allá, tela, allá es otro mundo, ¿no? Pero esos primeros vínculos, y como tú, o sea, ¿qué hiciste tú para ser visto y vincularte? Son los que más van marcando, y luego progresivamente van teniendo cada vez menos impacto. Entonces, una primera pareja suele tener más impacto que una quinta pareja. Pero estoy hablando todo el rato de la variable tiempo, ¿no? Entendiendo tiempo como plasticidad neuronal, pero vamos a decir tiempo. Luego la segunda variable es la carga emocional que tiene. Entonces, a más carga emocional, más impacto, más capacidad para, con la neuroplasticidad que tienes, impactar y generar un cambio. Por eso las experiencias más emotivas son las que más recordamos, porque modifican mucho más la estructura neurológica, ¿no? Entonces, tú igual tienes una primera pareja con la que no te vinculas nada, no sientes nada y pasas olímpicamente de ella y no tal. Entonces, no es el hecho de que hayas tenido una primera pareja, es el hecho de que emocionalmente no había carga emocional. Entonces, no hay tampoco una influencia. Si luego tienes una quinta pareja, pero es la primera vez que sientes una serie de cosas y te impacta muchísimo, probablemente tenga mucho más impacto que las 4 restantes. Hay 2 variables, que es la plasticidad neuronal y la carga emocional, ¿no? A la hora de generar un patrón, por decirlo así. Y se puede estereotipar la forma en la que tú te relacionas con una pareja a partir de la relación que hayas tenido con tu madre o con tu padre. Lo típico que se dice padre ausente, chica guarra, ¿eso existe? Sí, es que tiene que ver un poco con lo que te he dicho, ¿no? Al final, no sé cuál es ese estereotipo, no sé cómo de general es, pero vamos a decir, padre ausente, chica guarra sería he aprendido que, es que depende mucho de la persona, pero puede ser un poco he aprendido que mi padre no está ahí y yo tengo que buscar herramientas para llenar ese vacío. Porque claro, algo que me gusta que la gente entienda es que si tú tienes un buen vínculo con tus padres, hay algo que se llena para el resto de tu vida. Como una especie de balsa mínima que hace que tú te sientas bien contigo mismo porque has recibido un cariño y un amor incondicional. Y ese mínimo ya, aunque venga tu ex y te intente destruir la vida, hay un mínimo del que ya partes. Y es, yo cuando nací fui visto, amado, respetado, querido y tenido en cuenta, y eso ya tú no me lo puedes quitar. Y el impacto que eso tiene es muy protector de cara a otro tipo de relaciones que tengas en el futuro, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Sí hay ciertos estereotipos en la... Vale, sí, claro, el tema del estereotipo. Entonces, si no hubo ese vínculo con un padre, ahí depende mucho ya de también cómo haya vivido esa persona o esa mujer ese vínculo. Suele haber también no fui suficiente para que mi padre me quisiese, no fui un motivo suficiente para retenerlo en la familia y entonces se fue. Si la interpretación, por ejemplo, es no, mi padre se fue no porque a mí no me quisiese, sino porque mi madre era una maldita hija de puta y maltrataba todo el rato a mi padre y mi padre cogió y se fue. Ahí ya quizás no es tanto no fui suficiente para él, quizá también, pero fue las mujeres pueden hacer mucho daño a los hombres y alejarlos de ellas, ¿no? Entonces, depende mucho de la dinámica familiar, porque no es tan fácil como papá y hija,
sino ¿dónde está mamá? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y dónde están los abuelos? Entonces, no se puede generalizar, depende de la interpretación y del contexto, entiendo. Lo bueno y malo de la psicología es que nada se puede generalizar. Se pueden encontrar patrones más típicamente reproducidos, ¿no? Sobre patrones típicos. Vale, pues el patrón típico es sí, tengo la figura paterna ausente y entonces intento rellenarla con otros hombres. También es, por ejemplo, mujeres que no han tenido una figura paterna estable y tal, tienden a veces a rellenarla, y eso se ve, por ejemplo, en el tema de la edad del hombre. Pues cuando tú buscas una mujer que de repente sale un hombre 10 años mayor que ella, sobre todo en Occidente, porque habrían otras variables, ¿no? Si es una boda concertada, pues la mujer no está eligiendo. Pero si tú libremente eliges eliges un hombre que te saca 10 años y que encima es, no sé, médico, con muchísimo prestigio, con un rol así muy, muy masculino, muy tal, es como, vamos a ver, me falta ser un genio, también para poder intuir que quizás estás intentando llenar algo. No es que los hombres así más pausados, más tal, más de mi edad, más femeninos, no me gustan, claro, porque es que el arquetipo de hombre, tal, que incluso el padre que tú habrías imaginado que habrías tenido, ¿no? Puede ser también algo que influye mucho en cómo tú bueno, esto se aplicaría igual a hombres, de cara a mujeres, pero sí. Y hombres que se vinculan excesivamente a una mujer porque no han conseguido la atención de una madre, eso también, es que pasa exactamente lo mismo, o sea, es que esto es extrapolable. Lo que pasa es que como la parte sexual, ¿no? de las mujeres llama mucho más la atención porque pueden utilizarlo como estrategia para captar la atención de los hombres, es como más visible. Porque un hombre que dice, no, voy a usar mi atractivo físico para encontrar un sustituto de mi madre, pues no es tan llamativo porque o eres extremadamente atractivo o es bastante difícil que generes esa dinámica, ¿no? Entonces, creo que de fondo hombres y mujeres pueden vivir la misma experiencia, ¿no? De no haber sido suficientes para una figura paterna-materna, pero el cómo luego usan sus herramientas para captar, ¿no? Y sustituir o llenar ese vacío difiere entre géneros, sí. ¿Y existe eso de que buscamos a una persona parecida a nuestra figura paterna del sexo opuesto? Sí y no. Depende de si la relación fue buena o no. O sea, si tú has tenido una buena relación con tu madre o tu padre y has tenido una especie de referente, pues tu padre te puede servir a ti como referente de el hombre que me gustaría ser el día del mañana, mejorando ciertas cosas, ¿no? Pero el referente. Y como madre te puede servir pues como referente de mujer, ¿sabes? Pero no porque quieras acostarte con tu madre, sino simplemente porque es como, joder, ha sido una mujer que me ha cuidado, que ha cuidado de su marido, que me ha gustado cómo ha tratado a mi padre. Yo además quiero, en ciertos aspectos, parecerme a mi padre, es decir, todo eso se cala, ¿no? Entonces, claro que vas a querer lo bueno conocido. Bueno, la gente está dispuesta a querer lo malo conocido, pues imagínate lo bueno conocido, evidentemente, ¿no? Luego también puede haber el efecto contrario, de he salido tan rebotado de la relación familiar, tan rebelde, tan contrapuesto a lo que ellos me han intentado inculcar, que voy a buscar lo opuesto. Porque lo que yo he visto en casa me genera tanto rechazo que cuando veo a alguien que se parece a mi padre o a mi madre me genera tanto rechazo que no lo soporto. Entonces busco algo, muchas veces, esto se llama formación reactiva en psicoanálisis, me voy al otro extremo como pues efecto reactivo a lo que estoy rechazando yo ahora mismo, ¿no? Entonces, si mi padre era muy masculino, muy agresivo, bebía alcohol y tal, pues igual salgo con el chico modosito, que no bebe alcohol, que se porta muy bien, que luego igual no me genera la intensidad emocional dentro de la relación que yo busco, pero es que me da tanta aversión, tanto miedo el hombre que me maltrató durante toda mi infancia, que evidentemente no me voy a vincular a ese tipo de hombre, aunque quizás sean los que más me enganchan, pero bueno. A mí me ha pasado un proceso, hablamos tan técnicamente que cuando hablo de experiencias personales digo, hostia, que fuera de tono está prueba. Sí. Me ha pasado que me he construido en contra de lo que he tenido en casa y a medida que he ido creciendo he ido acercándome a lo que ellos, o sea, yo era del Madrid, ellos eran del Barça, ellos de izquierdas, yo de derecha, ¿sabes? Me he ido construyendo en contra y a partir de ir sanando un poco traumas y aceptando más, vas volviéndote lo mismo. Sí, porque al final ese aprendizaje está. Entonces puede estar en forma de lucho contra ese aprendizaje y me voy al otro polo opuesto, o lo voy aceptando y lo voy integrando como experiencias que he tenido. Habría que ver el caso tuyo concreto, ¿no? Pero sí, es señal de, muchas veces, de maduración. No significa que tengas que aceptar las cosas malas de tus padres, pero muchas veces se mezcla todo. Y es decir, vale, yo no quiero aceptar el alcoholismo de mi padre, no quiero volverme un alcohólico, pero si mi padre igual sí que tenía cosas buenas, pero fue tan mala en unas áreas que yo lo generalicé a toda su persona. Entonces, una mente más o menos estable, sana, trabajada en terapia, se nota mucho en la capacidad que tiene de, ¿cómo decirlo?, de integrar aspectos positivos y negativos en una misma persona. Cuando yo veo a alguien,
O veo a mi padre, por ejemplo, imagínate, me veo súper mal con mi padre porque me hizo pasar una infancia horrible. Pero luego yo soy capaz de ver a mi padre y ver los claros y los oscuros en la misma persona en el mismo momento. No hablo de un patrón más de trastorno límite de la personalidad o incluso más psicótico no, es que hoy te veo como el mejor hombre del mundo y mañana discutimos y te veo como algo horrible. No, eso no es integrar, eso es que dependiendo de tu estado emocional estás en uno u otro. Pero una persona sana es capaz de integrar y reconocer los aspectos positivos y negativos, rechazar de manera no desproporcionada los negativos de yo esto no lo quiero, pero esta parte que sí estuvo, pues sí que la quiero y me parece bonita y agradable. Y ser capaz de integrar eso es muy, muy sano. Hay personas que no tienen nada positivo, lo mires por donde lo mires, y son unos engendros, ni siquiera se puede considerar personas, ¿no? Pero son la minoría. La mayoría de personas hacen cosas muy mal y algunas cosas muy bien. Creo que es un patrón mental humano dualizar, ¿no? Igual que nuestro vocabulario también es dual, es una tendencia natural que es o blanco o negro. Tienes que esforzarte tú para entender y ver los grises. Sí, no sé si en este caso concreto habría una diferencia más técnica entre polarizar, ¿no? O dualizar, como la política, todo este blanco o negro, ¿no? Y luego el disociar, es decir, como me genera tanto malestar las cosas malas que me has hecho, no puedo integrar las buenas, entonces disocio estas dos visiones que tengo yo de ti. Sí. O disocio la parte positiva, haciendo que solamente pueda ver lo negativo en ti. Entonces, yo diría que es algo sutilmente distinto. El proceso de disociación como mecanismo de defensa para sobrevivir al vínculo que tú y yo tenemos y a cómo me estás maltratando, de la polarización habitual que tenemos los seres humanos para clasificar la realidad y poder desenvolvernos en ella. No pillo. Daniel, no te voy a quitar más tiempo, creo, porque si no, no vas a llegar. Me ha encantado la conversación, la verdad, ha sido muy guay. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en Instagram, Daniel Tejedor, en YouTube creo que también es Daniel Tejedor, en TikTok creo que es Dani Tejedor, Daniel Tejedor. Así que, vale, perfecto. Pues oye, me ha encantado la conversación. Daniel. Ha sido un placer, de verdad. Si te ha gustado la conversación con Daniel Tejedor, estoy seguro que la charla con Pablo André también te va a encantar. Así que clic aquí para ir a ella y no olvides suscribirte.